Suscríbete a la Panterita. Mi amor, estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Cardinal Deportivo. Estamos comenzando el Cardinal Deportivo. Fabio Martín, ¿cómo estás en esta jornada hermosa de viernes, de sol radiante? Entramos al primer fin de semana del año 2023, así que yo vengo con una pila, con una energía positiva para transmitirle, irradiarle a los miles de oyentes que tenemos diseminados en todo el país y en el mundo. Fabio Martín. ¿Cómo estás, Ariel? Un cordial saludo a toda la teleaudiencia, a los amigos que, por supuesto, ya están disfrutando este fin de semana que tenemos, temperatura que ahora sí ya van a aumento. Sí, lindo viernes, y sobre todo porque de a poco van pasando los días, estamos hablando del comienzo de un campeonato que se acerca cada vez más, y hoy un día especial para los chicos, principalmente, los chicos que están disfrutando hoy de la presencia de los Reyes Magos y los diferentes regalos que han llegado en los hogares de las familias paraguayas para disfrutar este día. Así que a los chicos están de parabienes hoy, que disfruten, y de alguna u otra manera también nosotros los grandes vivimos y tenemos nuestros reyes, ¿verdad? Como se dice, de alguna u otra forma, ¿verdad? Siempre tenemos un niño adentro, se dice. Claro, que no terminamos sí. de ser nunca niños. Y vos sabés que vos tenés 90 años, pero algo de niño tenés adentro. Ves así los chicos disfrutando de los juguetes, las bicicletas. Cuando veía las diferentes fotografías de chicos con bicicletas, me remontó rápidamente a las niñas. Qué momentos aquí. Ya me contás después que si te acordás de los regalos que te hicieron los Sí, Reyes. sí, claro. Yo te voy a contar también uno muy especial que me quedó, que me marcó para siempre. Muy bien. Bien, Fabio Martín, no es que queremos seguir con la novela, porque yo sé que enseguida me van a decir, otra vez pero con ese tema será, pero me tienen podrido. Enseguida alguien me va a decir, estoy segurísimo de eso, Atendé ¿verdad? que así como tenés, porque así como tenés tu gente, gente que te respalda en el WhatsApp, también tenés gente que por cualquier cosita ya te tira algo. Yo estoy ¿Estás acostumbrado. consciente de eso para Sí, plantear? estoy acostumbrado, pero, Ya. pero le quiero advertir a la gente que no es una novela, porque novelas pues es Pero algo al decir, ¿qué es lo que ¿verdad? pasa ahí? Cuando ya decís novela, ¿qué es lo que vos querés armar? Porque novela pues no, es algo ficticio, no es real, ¿verdad? Sí, Algo algo representado, ¿verdad? En la imaginación en la de cada televisión, uno, en ¿verdad? un libro, de forma literaria, pero es una, qué sé yo, normalmente es ficticia la acción. Bueno, y el tema Churín, el tú y la madre de Churín, ya dice el Zócalo ABC. Voy a estar claro. acá, Oscar, y eso ya saben entonces. Saben. El único que no sabía era yo. El caso de Churín no es una novela, porque novela sería, o no, es un humo, que también es una expresión que utilizan algunas personas para retratarnos a los periodistas deportivos que humo, ese humo, hablan todo al pedo, no tienen información, es humo, no existe, es algo irreal. No, el caso Churín, señoras y señores, no es algo irreal, no es una novela, porque hay mucha realidad en lo que se cuenta al respecto. Pero vayamos por parte. La mamá hoy posteó lo siguiente. Ángeles se llama. Es una mamá que ya desde la época en que estaba en Cerro Porteño, Diego Churín, era muy activa en redes sociales, Twitter e Instagram. Y de hecho venía frecuentemente a ver los partidos de Churín, de su hijo, acá, Asunción, en la olla de Cerro Porteño. Y escribió lo siguiente: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma no le va a rogar. Se busca otra montaña y ya. Modifica la expresión tradicional cuando se habla del profeta del Islam, Mahoma, porque la frase original es: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, o la montaña viene a Mahoma, algo por el estilo, ¿no? Ya estoy medio chapulinesco, Fabio Martín. Bueno, lo cierto es que modifica la señora Ángeles y dice: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma no le va a rogar, se busca otra montaña y ya. ¿Qué se desprende, qué se entiende de este posteo de Ángeles, de Churín, la mamá de Diego? Que la montaña es Cerro Porteño, Diego es Mahoma,
Y Mahoma no le va a rogar. Se busca otra montaña y ya. Y esa otra montaña podría ser Olimpia. U otro club, ¿verdad? Y vamos a agregar lo siguiente, mi querido Fabio Martín. Esto es lo que nos dice Wilson, nuestro productor general, acá. Que la información que maneja la producción del Cardinal Deportivo es la siguiente. Olimpia ya había propuesto algo. Un contrato a Diego Churín. A Churín. Hubo una primera propuesta entonces de Olimpia. No aceptó. Los números como que estaban distanciados. Pero el siguiente episodio en esta negociación, el siguiente acto, es que los representantes de Diego Churín le hicieron una contraoferta al Olimpia y esperan la respuesta. Seguramente buscan una suerte de punto de equilibrio en cuanto a los números. Sacaron los lápices, afinaron y seguramente redujeron un tanto y buscaron el punto de equilibrio y le hacen una contrapropuesta, una contraoferta al Olimpia. Es lo que ayer estábamos hablando de alguna u otra manera. Yo te decía, para simplificar todo esto, principalmente a los oyentes, que el Churín que había llegado de Unión Española de Chile a Cerro Porteño tenía otra cotización. De hecho, un jugador que era de proyección para que Cerro pueda invertir en él y después tener alguna ganancia importante, que vaya que sí lo hizo. A este Churín, con más edad, con más experiencia, con más rodaje, por supuesto, y con un caché diferente, porque estamos hablando de un jugador que se fue a cotizarse en Brasil de otra manera. Sí. A disparar, por supuesto, como dirían los europeos, en kilos a la hora de los contratos que puede realizar anualmente. Entonces estamos hablando de un jugador que va a tener su costo superior a los $500,000 anuales, sí, totalmente. Entonces por eso hablábamos ayer de que es un jugador que más allá de que esté Bruyne en Olimpia, igual puede venir a darle esa cuota de mayor capacidad ofensiva, de goleo al equipo y de tener variantes, como estábamos hablando. Pero se tiene que ajustar dentro de un presupuesto que para Olimpia sea el ideal, ¿verdad? Por lo que ya estamos hablando de una inversión constante de que está haciendo Olimpia. Sí. De hecho, sí, llegaron para asaltar, en el buen sentido de la palabra, asaltar el mercado paraguayo con los fichajes, sí, porque no pudieron fichar hace un año atrás. Entonces, estamos hablando de un equipo que se puso las pilas, que ha superado diferentes barreras y obstáculos que le puso la FIFA, las deudas, y ahora está saliendo a flote y que quiere tener un equipo altamente competitivo, pero tampoco sin enloquecerse, ¿verdad? Para ofrecerle a Churín un dinero. ¿Qué va a pasar con el hincha de Cerro si Churín se pone la camiseta de Olimpia, Fabio Martín? Porque va a ser otro golpe duro. Repito que para mí Churín no reunió la condición de ídolo en Cerro Porteño, pero es muy querido y le decían Diegote y mucho cariño, muchos cariñitos, sí, le mimaban mucho. Jugadores que llegaron y aportaron lo suyo para Cerro y dejaron una huella, ¿verdad? Claro. No de ídolo, pero es sí querido, popular. Que pudo satisfacer las necesidades del hincha, que hubo también una empatía. Lo de Barreto golpeó, lo de Junior Barreto que estaba para ser robado a Olimpia, ¿golpeó en algo al hincha de Cerro o no? ¿Y no en tanto? ¿Qué medida puede golpear cuando, por ejemplo, si se da y Cardona anuncia el que quiere gloria y un rato después que anuncie Diego Churín, nuevo jugador de Olimpia en su cuenta de Twitter? ¿Cómo le va a impactar, cómo le va a afectar en su sentimiento de azulgrana al hincha Fabio Martín? ¿Eso crees si ocurre? Y no le va a gustar a qué hincha quiere que un jugador que se consagró varias veces campeón con... O sea, ¿cuántos títulos? 2 títulos con Cerro, Churín. 2 títulos. 2 títulos. En el 2017 donde fue clave y en el 2020 en la apertura. Después fue transferido al gremio. En plena pandemia donde subo muchos goles, hizo goles en el clásico, suficiente para que el hincha de Cerro le tenga un cariño muy especial. Y sí, no lo va a tomar con indiferencia. De ninguna manera va a ser indiferente a decir, Churín en Olimpia, no pasa nada. No, sobre todo porque
aquí lo que hay que destacar es que siempre Churín mostró un cariño muy especial con Cerro Porteño. Siempre es como que le quedó marcada a flor de piel, ¿verdad? Lo que significa este momento, o lo que significó ese momento, ese paso por Cerro, a nivel institucional, en lo profesional, lo personal, y el salto que dio también para su carrera, porque de aquí se fue a Brasil Me después. estoy ¿verdad? riendo ya, Fabio. Novela arman ustedes. No, pero al final no es tan novela. No, es una contrapropuesta. No, es Te novela. pregunto entonces. ahora, amigo, terminación 619, cuando le presente a Hay Olimpia a una- ver si es novela. hay una realidad. Quiero que me escribas. Novela arman ustedes, ¿cómo tienen que hacer el aguante de enero? Y se me pone aguante entre comillas. Churín no se va a ir a Colimpia. Mira que la Fuerza, gente- muchacho, la parece en gente de Ariel teleshow. es muy desafiante eso, Ariel, con la Sí. gente del WhatsApp, con los amigos del WhatsApp. ¿Por qué? No, y vos le decías ahí te desafío. No, tranquilo, bueno, cada uno tiene su forma Su de estilo, pensar. ¿verdad? Y vos sabés que no, yo pero, soy de Echeverría, pero Fabio Martín. aquí lo que Sanguíneo. hay que aclarar, no es novela. No, si hay algo, No hay, es hay novela. elementos. Wilson Hay un acaba de proceso de pasar los negociación. datos muy importantes que hablan de una realidad. Olimpia le propuso a Churín venir a jugar en el 2023. Claro. Eso es categórico. Y hay una contrapropuesta. No aceptó el jugador, dijiste, Ajá. Ariel. Claro, porque, bueno, más allá que el jugador, están los representantes que están haciendo su trabajo como corresponde, y son ellos los que dijeron, no, aguarden un ratito. Tenemos una contrapropuesta para que no sea lo nuestro ni lo de ustedes. Mira que ese posteo de la Entonces, mamá ya puede significar algo también, Fabio Martín. Claro, ¿eh? Porque totalmente. si era otro equipo, a lo mejor no decirle, qué sé yo, ya le llevaba o estaba por llevar a Churín un equipo de Arabia o no sé, de Bolivia, de Argentina, no sé hasta qué punto la mamá iba a salir a postear eso, como tirándole a Cerro Y Porteño no la descarte- carga de no buscarlo a Churín. y no descartes una situación que yo no sé, ¿verdad? Que podría ser, no estoy afirmando absolutamente nada, podría ser. ¿Y qué pasa si hay directivos de Cerro que le están hablando para venir? O le hablaron en su momento, que creo que pudo haber pasado también. Pero la montaña no se fue junto a Mahoma, dice. Bueno, y no, entonces... En este caso la montaña es un entonces- cerro, entonces un no te voy a cerro decir- que No te voy a decir los directivos, Ah. te digo... Sí, ahora aparece. Una persona que pudo haber contactado con él, ¿por qué no? Puede ser, puede Y ser. preguntarle sus intenciones, ¿verdad? Es posible. O en definitivas nunca le buscó Cerro, por eso aparece en letras mayúsculas lo que significa todo eso que mueve, ¿no? Que la montaña, si no va a Mahoma, que es lo que pueda pasar, ¿verdad? Y normalmente si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, algo por el estilo, ¿verdad? Pero en este caso parece que se altera la frase. Una persona ya dice en el WhatsApp, no sé quién es Junior Barreto, así que no afecta, dice. No, claro, Ya no, cerró. eso- Churín, jugador de medio pelo, pero fue lindo cuando le hizo el gol al clásico rival, pero no es así. ¿Sabes lo que me dice? ¿Puedo leer lo que me... Depende, no hay grosería. Hija de puta, me dice. Qué cariño le tenemos, dice. Qué varón. ¿Por qué? ¿Por qué son groseros, muchachos? Tranquilo nomás. Tranquilo, tranquilo. Y ya no tan malos son los muchachos, pero está bien. Demasiado prensa ya le dan a Churín. Dice, mejor que hablen del club guaraní. Vamos a hablar también, vamos a hablar. Churín no es mariposa traicionera. Pregunta, ¿Churín triunfó en Brasil? No, ¿verdad? ¿De dónde sacan que hoy está más valorado? Dicen, nadie dijo que es más valorado. Ganó mejor desde su salida de Cerro, gana mejor dinero. A eso no estamos Ubalema, hablando. Ubalema, pe Churín viuda, dice. Para nuestro mercado se cotizó de otra manera, decimos desde el punto de vista de lo que quizás quiera ganar el jugador, ¿verdad? Quieran proponer sus representantes. A eso Mira lo que apuntamos. dice este oyente Fabio Martín. Imagínate que Churín haga los 3 dedos. Peor va a ser, será un mercenario. Imagínate eso, díselo, ¿ah? Pregunta, ¿el señor Johnny? Johnny está con una cobertura hoy. Ah, está, correcto. Está, Correcto. creo que no es en Ipané, o sí, bueno, me van a confirmar los compañeros, Ok. pero hay una cobertura, una conferencia en donde vamos a tener más detalles. Vos con sabés que, respecto a- por más que algunos te dicen, che, siguen con lo de Churín, pero que cómo alargan, pero se dispara el WhatsApp. El Claro. WhatsApp se dispara y hablan de Churín. Algunos hinchas de Cerro no, que no afeite, los hinchas de Olimpia, que por supuesto, con mucho gusto le van a recibir a Olimpia si es que se da su traspaso. Cada muerte de obispo hace goles y le quiere entrar, dice una persona. 12-8 nomás. Anda, relájate en tu quinta, dice.
Está alquilado, papá, no puedo irme. Bueno, ya no te puedes ir. Voy a dejar algún día que otro para irme. ¿Cuándo Olimpia ampliará su estadio? No sabemos. Churín ya no tiene 22 años. Fabio Martín, hoy es cierto un aniversario más del exacampeonato de la Olimpia. Vamos a averiguar eso y seguramente entraremos con alguien que tenga buena memoria, alguien que maneje bien, porque de manera del 83, ¿verdad? Sí, de manera somera y Oñeco Acea estaba mirando y parece que hubo 2 veces una paridad y se hicieron como 3 liguillas y por eso terminó recién en enero, un 6 de enero, el campeonato de 1983. Vamos a ampliar eso con algún compañero. Una pena que no está Gerardo, ¿verdad? Aunque por ahí sí nos hace el aguante y entra un ratito, si es que es hoy realmente. Muchachos, 11:45. Fernando Velar hoy viajó tempranito con destino a México. Se suma a Pachuca, firma por 4 años. Y esto decía al equipo de ABC TV. Por la felicidad. ABC TV, los compañeros, por favor, cuando puedan, nota con Fernando Velar, a esta altura ya jugador de Pachuca. Y lo voy a tomar de la mejor manera, voy a aprovechar la oportunidad que tengo y darlo al máximo siempre. Siempre estaba mirando los partidos y son el último campeón y voy a aportar mi grano de arena y creo que sé que lo voy a hacer muy bien. Me tocó elegir porque creo que es un club muy importante en el país de ellos y voy también a cumplir mi objetivo, mi sueño que es hacer bien y jugar de la mejor manera. También quise jugar en Cerro, pero muchas cosas también me llegaron a mi cabeza, pensé mejor con mi familia y creo que lo hicimos muy bien. Creo que he madurado un poquito más, he pensado mejor las cosas y creo que voy a hacer muy bien mi papel allá. Bien. Lo de Pollo, esto ya podemos anunciar, Wilson. De hecho, acá nació la noticia, ¿verdad? Acá nació la noticia. Pollo Recalde se va a Newell's. Sí, ya contábamos, fue el lunes. Si encontrás esa parte un poquitito, por lo menos, Quique, te damos tiempo sin ningún tipo de problema. Cuando nos anunciaba acá Regis Márquez que estaba ya en curso la operación, pero que lamentablemente frenó el fallecimiento del gerente deportivo, Horacio García, pero que se iba a reactivar una vez que pasase el momento doloroso que estaba viviendo la familia de Newell's. Así es que el Pollo Recalde, nos contaba Regis, que era el contrato del cual se hablaba era por un término de 2 años. Pollo Recalde a Newell's, destino argentino, fútbol argentino. Decía Wilson también que era una negociación en donde no había la posibilidad de compra del pase, por llamarlo de una manera. Es un contrato de 2 años. Perfecto. Habrá que ver cómo le va al Pollo. ¿Tenés lo de Regis? Dale, Quique, ahí vamos. Não é um jogador, é o gerente deportivo de Newell's que faleceu, ¿no? Ya, el gerente deportivo de Newell's. Sí, la persona que yo venía negociando me quedó de enviarme la propuesta hoy. Tuvimos esta mala noticia, ¿no? Entonces yo creo que el director técnico de Kerr creo que va a seguir su negociación. Pero por ahí vamos a perder 2, 3 días, que es normal, y hay que entender la familia de Horacio y desear un espíritu también, ¿no? No, seguro. La persona excelente, así, ¿no? Increíble, muy tranquila. Infelizmente tuve un infarto fulminante y falleció. Bueno, sacando limpio ahora, porque yo había entendido mal, Regi, porque la comunicación no salía muy limpia. El que falleció entonces, el gerente deportivo de Newell's, Horacio García, con quien vos estabas hablando de la posibilidad de la llegada de Pollo Recalde a Newell's, pero con esta situación lógicamente imprevista, la prioridad para Newell's pasa por otro lado, ¿no? No, ahora yo creo que hay que respetar a la familia, hay que respetar todo. Y si hay que esperar 2 días, 5 días, una semana, un mes, vamos a esperar. Seguro. Pero ¿no tenés la parte cuando hablaba de los 2 años de contrato? Si seguimos un poquitito ahí, te damos, no te preocupes, Quique. La parte cuando habla de 2 años de contrato, porque para ya también marcar territorio cuando Dona Nacional Noticia y las características de la información que nos brindaba el lunes pasado Regis Márquez,
y bueno, ahora se concreta el arribo del Pollo Recalde, entonces a filas de Newell's de la República Argentina. Sí. Ojalá le vaya bien porque ya se trata de una institución que muchos paraguayos pasaron por ahí y les fue bien a muchos de ellos, ¿verdad? El caso de Sassá, Tacuara Cardoso, Tacuara dio el gran salto a Europa desde Newell's. Alfredo Mendoza en su momento finalista de la Copa Libertadores, aquel gran equipo en donde el Tata Martino también era protagonista, y dirigidos por Bielsa llegaron a aquella final del 92 de la Copa Libertadores de América ante el São Paulo. Y por supuesto estamos hablando de una institución que tiene una especial vinculación con los paraguayos, desde el punto de vista que siempre llegaron a mostrar todo lo que suelen dar en materia de sacrificio y capacidad de juego del paraguayo ahí en Newell's. Tenemos la parte donde hablaba Regis. Regis, y estaban hablando para un préstamo. No, sería un contrato de 2 años, ¿no? De 2 años. Sería lo mismo que tenía en Olimpia, traspasar a Newell's de Boys. ¿Y al Pollo le encanta la idea de la posibilidad de jugar en la Argentina? Sí, porque la propuesta era importante, ¿no? Sí. Era lo mismo que Olimpia, entonces no habría pérdidas financieras. Estaría en una liga como la Argentina, que es buena, ¿no? Ahí está. Nos hablaba de 2 años de contrato. La cuestión era esperar un poquitito que pase el momento complicado que vivió en Newell's. Repito, por el fallecimiento del gerente deportivo Horacio García, se retomó la negociación días después y a esta altura se confirma, es una noticia oficial, que el Pollo Recalde va a Newell's y un contrato firmado por el término de 2 años. Aprovechando el tiempo en TV, porque nos faltan como 5 o 6 minutos para terminar el enlace con ABC TV, le doy tiempo a los compañeros. Fue presentado Alfredo Aguilar en el Ceará, otro que dejó Olimpia y que estará en el equipo de Gustavo Morínigo. Nota número 5 de la TV, presentación de Alfredo Aguilar en rueda de prensa. Cuando los compañeros me indiquen, podemos compartir lo que decía el ex futbolista de Olimpia. Bueno, ya estamos en breve con eso. Vamos a tener la información de Olimpia con Johnny, la información de Cerro Porteño también, con Juan Martín Figueredo. Hay mucho. Vamos a hablar del caso del exacampeonato, que, bueno, para nosotros... Acá me estaban pasando algunos datos que tenían que ver, definitivamente el 6 de enero de 1984 se definió ese campeonato que tuvo varias liguillas, como ya anunciabas, Ariel. Fue un enero largo, ¿verdad? Al final de cuentas, para un campeonato del 83 que terminó en el 84. Liguilla dividida en 2 grupos, en uno estaba Luqueño, Sol y Libertad, en el otro grupo estaban Olimpia, Colegiales y Nacional, y empataron en puntos Olimpia, Luqueño y Libertad, por lo que se disputó otra liguilla un poco más corta, un triangular en realidad, entre Luqueño, Libertad y Olimpia, y ahí se tuvo que ir a una tercera liguilla, de ahí en ese triangular terminó otra vez todo empatado. Entonces, ahí fueron a una tercera liguilla relámpago. ¿Puedes ver, Fabio, alguien que jugó para... Me gustaría porque yo cuando eso nací recién, vos también, y sería bueno escuchar de primera persona las sensaciones de un campeonato muy varios nombres, cambiante. Por ejemplo, me pasan Gustavo Benítez, Jorge Guach. ¿En Luqueño quién era el arquero? ¿José Luis? José Luis dice que era el arquero, José Luis Chilaver. No te puedo Estaba creer. Rolando también, estaba Cipriano Romero. Y como siempre en Olimpia, el único que logró los 6 títulos presente. Ever Hugo Almeida. Ever Hugo Almeida, sí. Claro. Y bueno, vamos a seguir recabando más datos de aquella plantilla del 84 de... 83 en realidad, porque 84 fue de Guaraní. Guaraní sí. le corta el exa. Por eso... iba por el 7º campeonato consecutivo. Pero, ¿y qué dice Ñambay en la música? ¿Y el exa murió, no dijo? Y puede ser... Guaraní, campeón Guaraní, y cuando llegó el gol el cuarto y el exa murió, algo así. Y ahí ¿Tenés que decía Ñambay? Porque a mí me parece que el exa dijo Ñambay en su
Pero No fue es- campeón Olimpia. Ese campeón, sí, ahí se cortaba porque iba a ir por el séptimo campeonato ya consecutivo. Y, ahí, Y a lo mejor una y ahí licencia hubo- literaria Y para... ahí Porque, hubo toda una... porque iba a quedar mal, pues la séptima murió, ¿verdad? Entonces el exa murió, algo así, se llama ahí en su Guaraní campeón. Cuando Guaraní da vuelta frente a Olimpia en un 4-2 iba impresionante. por el hectacampeonato Olimpia. Hectacampeón. Hexacampeón ya fue. Sí, sí, y sí. hectacampeón, salvo que lo que quiso significar es hasta el... Hasta ahí llegó. Llegó hasta el sexto, ¿verdad? Sí. Y bueno, y sí, y después hay mucha leyenda con respecto a aquel partido Olimpia-Guaraní. Oye, ¿llegaste a escuchar? Las del 84. No llegué. Que Olimpia estaba ganando su séptimo título consecutivo. Sí. Estaba ganando 2-0 el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Y a partir de ahí, muchas conjeturas. Los oyentes seguro se van a acordar de aquellas leyendas urbanas, por llamarlo de alguna manera. Sí. Que supuestamente, algo bueno, pero es parte del folclore, ¿verdad? Que siempre se tiene en el fútbol. No digo que sea realidad, simplemente que se dijeron muchas cosas. Como en todos los tiempos, ¿verdad? Como la monedita de Uberlandia, como que Paraguay cuando jugó contra Inglaterra ya tenían los pasajes para volver en el 86, de tantas historias que ya se dieron también en nuestro fútbol, y no solamente aquí, sino que a nivel internacional. Hablando de a nivel internacional, si te digo Gianluca Vialli, ¿qué me decís, Ariel Julián? La dupla de Fabricio Ravanelli, el primer canoso que he visto en la historia del fútbol. Época de las 90, calcio italiano, O sea, en Juventus. El canoso era Ravanelli, ¿verdad? No, el primer canoso que viste en el fútbol era Ravanelli. Claro, y Ravanelli, Gianluca que falleció ya a los 58 sí, años. y Gianluca era el raspado, Sí, ¿verdad? sí, su sí, compañero de ataque. Gianluca Vialli, que jugó aquella final de la Champions entre Barcelona y Sampdoria, ¿verdad? Porque él jugó en Sampdoria. Jugó en Sampdoria. Y jugó mucho tiempo con Mancini, Roberto Claro, Mancini. Y Mancini era su gran amigo y prácticamente su amuleto. A la edad de 58 años falleció Gianluca Vialli, producto justamente de una larga enfermedad, un cáncer. De páncreas. Él siempre Cáncer de contó, páncreas, sí. no ocultó su enfermedad. Desde Así el públicamente asumió. 2017 estaba luchando contra el cáncer de páncreas Sí. y se complicó en los últimos días. El 15 de diciembre de 2022 se vio obligado a abandonar su cargo en la selección de Italia, donde era jefe de la delegación. ¿Te acordás que para ganar la Eurocopa ellos ensayaban una especie de ritual que pasó a ser una cábala? Que parecía que se olvidaban de él, o sea, la primera vez ocurrió, se olvidaron de él, entonces él iba corriendo detrás del bus y ya siempre repitieron esa escena hasta ganar esa final de la Eurocopa, una Italia que no pudo ir al Mundial, increíblemente, producto de una derrota ante Macedonia, en aquel recordado partido Gran de jugador. repechaje. No, yo Sí. seguía y en la Juve jugaba, creo que también jugaba en ese momento Roberto Baggio, Vialli y Fabricio Ravanelli. Sí, fíjate los goles que Y hacía Ravanelli era un canoso y jugaba, pero la rompían. Aquí Vialli hasta si se quiere melenudo, Sí. y después ya Era empezó a pelado. rasparse, Y llegó a jugar en el Chelsea también. Creo que compartió en el equipo de los Blues con Gianfranco Sola, un gran jugador también italiano. Él fue uno de los primeros que fue como para darle el salto de calidad a un Chelsea que su último título había sido en el 55. Y con la Premier en auge, Arsenal, Manchester United y compañía siendo los fuertes, ni el Liverpool todavía no aparecía en esa década del 90. Y va al Chelsea con Ruguli y compañía también, con Gianfranco Sola. O sea, fue la etapa en la que Chelsea trató de sacarse encima esa sequía de títulos que no lo pudo lograr hasta la llegada de Mourinho en el 2004-2005. El señor Los Pasillos pregunta si no jugó con Paolo Montero, el uruguayo. Y yo No. creo que sí, en el 96 estuvo en Juventus. Para mí que sí. Ya estuvo. Y bueno, y Vialli jugó en aquel... Bueno, Juventus fue campeón del Scudetto 95. Juega la Champions, la Copa de Campeones. Cerramos con ABC TV. Muchas gracias. Seguimos con ABC Cardinal. Ya se viene el informativo en ABC TV. Y decía Fabio que Vialli gana, Ravanelli y compañía ganan el Scudetto del 95. Posteriormente, al año siguiente, la Copa de Campeones o la Champions League actualmente. Y le ganan a River el partido final intercontinental de Ayala, porque Ayala era campeón con River en el año 1996 de la Copa Libertadores de América. ¿Te acuerdas? El equipo de Ramón Díaz, Francescoli y compañía. Claro. Y compañía. Se va un jugador que realmente ha marcado época, y para quienes ya tenemos 40, habrá o gente que tiene más, inclusive que están por arriba de los 40, 50, habrá visto y acompañado. No sé si Canal 13 transmitía cuando eso el fútbol italiano.
Claro, Canal 13, ¿verdad? Sí. Porque hoy contaba también en la mañana que por esa época, no, es que abundaba, no es que ya teníamos ESPN, teníamos, qué sé yo, Star Más y una serie de opciones, ¿verdad? No, para nada. Había escasez en cuanto al producto fútbol. Y disfrutábamos de eso, porque anteriormente lo que teníamos era el fútbol alemán, ¿te acuerdas? El fútbol alemán que apareció, todo, y después ya llegó Italia con grandes figuras para hacer un fútbol de primerísimo nivel. Así mismo. Que lo disfrutábamos de chico, en esa época, ¿verdad? Nosotros. Estamos en contacto con Rodrigo Codas, representante de Danilo Santa Cruz. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Fuerte abrazo para todos, feliz año. Igualmente, Rodrigo. Acá ya confirmamos que el Pollo Recalde va a Newell's. Danilo definitivamente no va a Rosario, ¿no? Y estamos aguardando, o sea, no hay ni un sí ni un no. El jugador está queriendo esperar un poco, tomarse un tiempo, está con unos temas personales y de acuerdo a eso también va a ir después decidiendo qué hacer. ¿Qué tal, Rodrigo? Te saluda Fabio. O sea que quiere decir que la oferta está vigente, con Rosario está latente. Sí, yo no quiero, Fabio, por respeto también al jugador y al club, obviamente, no quiero hablar mucho todavía del tema. Como les dije, él está con unos temas familiares, personales que está queriendo resolver primero. Está saliendo un año un poco largo, entonces también quiero ser respetuoso de él y darle el tiempo que él necesite para poder ver esos temas. Bien. Pero lo cierto es que, aparte de Rosario, ¿tiene otras ofertas, Rodrigo? No, en este momento no, nada. Pero como le digo, él quiere esperar un poco, resolver esos temas familiares y a partir de ahí ir tomando una decisión de qué hacer. Rodrigo, y bueno, más allá que está con el problema familiar, bueno, ¿hasta qué punto podés contarnos? Entiendo que se había frenado un tanto la negociación la semana pasada. ¿En esta ha avanzado en algo? Digamos como que se reactivó el interés de Rosario Central, que viene con todo para llevarlo. No, Rosario está interesado en el jugador, pero les vuelvo a repetir, es una cuestión de que el jugador necesita un tiempo para poder resolver sus temas particulares y bueno, hemos sido correctos y honestos con el club y manifestado lo mismo, que el jugador en este momento está con unos temas que lo ocupan y que quiere terminar de resolver. ¿Hablaron de plazo para la respuesta? No. Vuelvo a repetir, no quiero, por una cuestión de respeto a ambas partes, dar muchos detalles. Simplemente, como les digo, el jugador quiere tomarse un tiempo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muy amable. Dale, un abrazo. Rodrigo Codas, representante de jugadores ya. Está, ¿verdad? Sí, hablaba que están en una etapa de pausa con respecto a alguna negociación porque Danilo está resolviendo algunos temas particulares. Estamos con Johnny porque ya hay rueda de prensa en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Está el técnico coordinador general de las formativas de las selecciones de la APF y están dos futbolistas también para brindar sus sensaciones. Aldo Bobadilla, el técnico que ayer eligió a los 23 futbolistas que van a participar del Sudamericano a disputarse en Colombia, y dos jugadores que van a participar de esta conferencia de prensa: Thiago Servín, central de Guaraní, y Diego Gómez, nuestro conocido volante de Libertad. Digo nuestro conocido porque ya ha jugado en primera y claramente ya se hizo visible a nivel local y profesional. Johnny González, APF. Y estamos muy comprometidos para eso. Estamos muy comprometidos para eso y ojalá se dé. Y creo que estamos demasiado bien, entrenamos muy bien la parte física como táctica con el profe. Yo creo que las expectativas son demasiado altas para nosotros y estamos muy unidos, muy fuertes para lo que se viene. Y González, a este TV y a este Cardinal. Profesor, ¿cómo le va? Buen día. Saludos para todos. Aldo, esta posibilidad de volver a una Copa del Mundo, primero jugar el Sudamericano, el hecho de haber tenido un tiempo importante sin jugar un Sudamericano oficial, ¿cómo toma el grupo, cómo toma el cuerpo técnico, el grupo de jugadores, esa posibilidad de volver a luchar por ir a una Copa del Mundo estando en un grupo sumamente difícil? Sí, quiero responder un poco la pregunta anterior también del colega tuyo y después seguir con tu pregunta. En base un poco a los chicos, ¿verdad?
ellos tuvieron de cierta manera, tratamos de darle un poquito de libertad de vacaciones, no fueron muchos, pero tuvieron como 6 días, algunos 8, porque la verdad no tuvimos mucha posibilidad. No, sí entiendo, pero ellos igual están muy comprometidos. Tratamos de hacer una concentración diferente a la que se hacía anteriormente, no tenerlos encerrados todo el tiempo, porque son seres humanos, me parece a mí, y hay otras maneras de poder manejar la realidad. Hoy es diferente, formarlos como profesionales. El hecho de que, por ejemplo, uno no cuide su trabajo, ya es responsabilidad de ellos mismos. Evidentemente estábamos concentrados, pero tenían un día donde estaban con la familia, podían estar. Entonces eso me parece que hizo que el tiempo no sea tan difícil de manejar. Ayer pasamos un momento un poco crítico, vimos la lista, y ahí quiero hablar un poco de la unión de ellos. Hubo mucho dolor en los compañeros que no estaban. Fuera de los 29 que vinieron, hay otros compañeros también que estaban en esa lista grande, y no podíamos tenerla a todos porque tratamos de ser muy finos a la hora de elegir. Y ahí también hay un dolor, porque evidentemente se hizo un proceso importante con los partidos amistosos que se tuvo, y hay un grupo, no solamente de los 23 que van a viajar, los 29 más los otros que no estuvieron, hay chicos que estuvieron en lo de sur y no están. Tratamos de ser finos porque la selección es momentos, de actualidades, como ellos están, tenemos que elegir evidentemente lo que están bien en este momento, pero quería sacar un poco la unión de ellos y también el sentimiento que tienen por sus compañeros, porque ellos saben que todos están comprometidos. Y yendo a tu pregunta, evidentemente hay una necesidad y una ansiedad de clasificar a ese mundial, porque hace mucho Paraguay no llega a ese objetivo tan importante, teniendo en cuenta que la sub-20 es la categoría más cercana a la mayor. Tenemos acá a mi derecha, ya está Diego Gómez, por ejemplo, ya formando parte de la mayor, Matías Cebolla también, José González. Nuestro sueño evidentemente es que ellos sigan ese camino, ese proceso a la mayor. El técnico de la mayor lo viene observando mucho, ya hay siempre observaciones, preguntas por chicos que interesan evidentemente su manera de jugar en sus clubes, y también cuando vienen acá con nosotros. Eso me parece que le va a dar también mucho enriquecimiento a lo que nosotros queremos para la selección paraguaya, para el fútbol paraguayo, porque me parece que los jóvenes, ellos son, no diría el futuro, sino el presente del fútbol paraguayo, y apostar a ellos y esperando que a ellos les vaya muy bien. Me parece que el fútbol paraguayo va a crecer mucho y va a tener mucha fortaleza aún para tanto en el Sudamericano Sub-20, para el Mundial Sub-20, como la selección mayor. Diego, ¿cómo te va? Buen día. El hecho de ser ya integrante de un equipo de primera división de la selección nacional, así como decía el profe Bobadilla, ¿es una responsabilidad para vos frente al grupo el hecho de ser de primera? No, claro, sí, claro que es responsabilidad para mí, pero para el grupo también, que me trabajando mi día a día, trabajando en lo táctico como en lo físico también, como dijo Thiago, pero hay que... ¿Cómo la pregunta? No, sí, era una gran responsabilidad para vos. Claro, estar en este grupo sirve de primera. No, sí, claro que va a ser una responsabilidad muy grande para mí como jugador de primera, y como si llamado ya también la selección mayor. ¿Y Thiago, qué le podés dar a este equipo? Y... ¿Cómo la pregunta? No, sí, era una gran responsabilidad para vos. Sí, el claro. hecho de estar en este grupo siendo de primera. No, sí, claro que va a ser una responsabilidad muy grande para mí como jugador de primera, y como llamado ya también la selección mayor. ¿Y Thiago, qué le podés dar a este grupo? Y la verdad que no solo soy yo, creo que es el grupo en sí mismo el que está comprometido, que está fuerte, porque no nos guiamos más bien nosotros por las individualidades que tenemos, sino más bien por el grupo, por lo colectivo. Yo creo que Paraguay siempre se caracterizó por eso, entonces más bien es el grupo antes que cada uno de nosotros. Pablo Tazú, Mega TV y Deporte Total. Sí, buenos días, jugadores. Profesor, también consultarle acerca de lo que vimos en los Juegos de Sur, esa rotación que tenían la formación. Cada 48 horas van a estar jugando esa misma rotación. ¿La vamos a estar viendo o va a haber un equipo fijo que van a arrancar los 90 minutos? No, en lo de Sur, de repente, teniendo en cuenta el horario que jugamos, la cancha y también el desgaste que se tenía, también la temperatura elevada de repente hacía que vos evalúes un poco cómo estaban los chicos.
Evidentemente tuvimos algunos recambios por la sobrecarga de partidos. Estamos en un sudamericano, vamos a llevar un fisiólogo con nosotros, también tuvimos acá, y también evaluamos un poco el rendimiento de los chicos, el cansancio de ellos. Siempre buscamos plantear un partido en base a lo que nosotros pretendemos y queremos. Evidentemente en el sudamericano, de acuerdo al grupo que tenemos, que la verdad es un grupo fuerte, creo que Paraguay pocas veces ha estado con Brasil, Argentina y el anfitrión en un grupo, evaluaremos el rendimiento y el nivel de cansancio que tendrá cada chico para poner el mejor equipo. La idea es poner siempre lo mejor que tengamos. Llevamos 23 jugadores, como siempre le digo a ellos, son jugadores de selección, no son jugadores titulares, son jugadores de selección, y cuando te toca tienen que responder, ya sea 1 minuto, 2 minutos o 90, tienen que responder. La idea es clasificar lo antes posible al hexagonal, buscaremos eso, y pelearemos las 4 fechas en la primera parte, que es buscar entrar en el hexagonal con lo mejor que tengamos. Kevin Ledesma, Radio 1. Buenas tardes para todos, buenas tardes, profe, buenas tardes también a los futbolistas. Profe, ¿qué nivel ve usted de los rivales? Porque todos hablamos del grupo de la muerte, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, pero ¿cómo ves el nivel de los rivales de la selección nacional? Y después le hago la consulta a los jugadores. Muy bien. Por ejemplo, Brasil, sabemos el nivel que tiene, Colombia, por eso hablaba hace rato de lo que era el nivel de Odesur, que había un porcentaje del 60-70% de muchas selecciones. Paraguay quizás tenía un 85 a 90% de sus jugadores. Argentina vino con el 20%, quizás es lo que vamos a encontrar hoy, que hay un recambio importante de los chicos. Brasil no participó, Bolivia no sabíamos, porque por más que no esté en nuestro grupo, pero la mayoría vamos a encontrar jugadores que no encontramos todavía. Nosotros no jugamos amistosos contra Argentina, por ejemplo, pero sí jugamos contra Colombia, contra Brasil y contra Perú. Igual encontraremos jugadores nuevos. Hay un nivel diferente, el nivel del sudamericano va a ser mucho más diferente a lo que encontramos en el sur. La cancha va a ser diferente, el clima va a ser diferente. Hay un clima cálido también, pero con lluvias. Hay un partido que nos puede tocar una cancha donde cuando llueve es complicada jugar, y los 3 partidos que vamos a jugar en una cancha así tiene buenas condiciones. Cuando llueve incluso no vamos a tener mucha dificultad, pero el nivel va a ser mucho más superior. Pero Paraguay también va muy fuerte. Paraguay, como dije anteriormente, va pensando en Paraguay, respetando evidentemente al rival que le toque, independientemente que sea un rival de mucha jerarquía o no, pero lo que nosotros buscamos evidentemente primero clasificar al hexagonal y después llegar al mundial. Y le hago la consulta para los dos. Paraguay, bien lo dijimos, hace muchos años, también lo expresó el profe en esta conferencia, Paraguay hace mucho en la sub-20 no va a una Copa del Mundo, y hay esas facilidades como que el reglamento. ¿Cómo es soportar la presión? Vos, Diego, que ya jugaste en la mayor, Thiago, que tiene sus primeras armas, también eres seleccionado. ¿Cómo es soportar la presión por ahí si no se dan las cosas? Por ahí hay momentos de determinados partidos en donde no les sale lo que ustedes plantean. ¿Cómo tienen esa contención para soportar la presión por ahí si no se dan los resultados dentro de los partidos sudamericano? Sí, yo creo que es muy importante la capacidad mental en ese caso, la fortaleza mental que uno debe tener, y por eso hablo del grupo, ¿verdad? Porque si uno anda mal, el otro compañero le va y le ayuda, ¿entendés? Por eso nosotros tenemos un gran grupo, ¿verdad? La presión siempre existe, siempre va a existir, pero creo que nosotros la manejamos de la mejor manera. Matías Lugo, de Radio 1000. Buenos días, profesor, Diego, Thiago. La pregunta para Aldo. Se habla mucho, ya insistimos, remarcamos lo importante que es para Paraguay volver al Mundial, pero también tenemos en cuenta que este es un grupo que está trabajando también en conjunto con la mayor. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio de tratar de encontrar a como dé lugar la forma de ir al Mundial, pero sin perder, digamos, la idea o el lineamiento que tiene en cuanto a los futbolísticos? Después le pregunto a los... Mira, nosotros tenemos una idea muy marcada en todas las categorías, y la 20 es el ejemplo que siguen las demás categorías en la manera de jugar. Paraguay tiene un estilo hoy que, en base a los amistosos que tuvimos,
sorprende un poquito incluso a las otras selecciones. Tuvimos el agrado de compartir de repente con otros coordinadores, otras selecciones, otros entrenadores, y evidentemente ven un Paraguay diferente a la hora de proponer, de ir en cualquier cancha a jugar, no solamente usar las armas del paraguayo, que es el centro, cabeza de gol, la garra y corazón, sino imponer un poco el buen juego, el buen trato del balón. Eso buscamos. Evidentemente, si tenemos eso, me parece que el jugador de fútbol joven va a llegar mucho mejor preparado. Y hablando un poco de la pregunta anterior, de la presión que pueda tener, si ellos desde joven ya comienzan a entender lo que es la manera de jugar una selección, a no tener temor a jugar, que la responsabilidad vaya al entrenador, que ellos se dediquen a jugar, que ellos estén sueltos para jugar, que no es una pelea con un león, es un partido de fútbol donde el rival es igual que vos, donde ellos tienen que entender que tienen muchas condiciones, por eso son jugadores de selección y que deben proponer, que es la única manera que el fútbol paraguayo pueda crecer a nivel de selección. Entonces el técnico de la mayor evidentemente va a tener mucha más riqueza acá también para poder elegir, y en el caso que necesite de los jóvenes en el futuro, va a tener un chico formado de una manera diferente, con una mentalidad ya de seleccionador o de selección, para que el día de mañana él tenga esa condición innata de poder jugar sin problemas, sin temor y con mucha seguridad. La pregunta para Diego, a quien pueda responder. Hablaron del buen grupo que hay entre ustedes dentro de los vestuarios. ¿Cómo, digamos, ustedes se alimentan entre ustedes en cuanto a la ambición futbolística y el hambre de gloria? ¿Tienen algunos tipos de charlas entre ustedes? ¿Trabajan en eso de manera particular? Sí, siempre tratamos de hablar de eso, obviamente, porque a eso apuntamos, ¿verdad? La ambición nos mueve a nosotros. Como dijo el profe, es una ansiedad muy grande que nosotros tenemos de poder clasificar al mundial. Entendemos el grupo que nos tocó, pero también entendemos lo grande que es Paraguay, entendemos a dónde nosotros queremos llevar a este país, y por eso siempre nuestras charlas son sobre eso, sobre cómo hacer, sobre qué hacer, sobre cómo podemos llevar el fútbol paraguayo a lo más alto y que vuelva a tener ese valor tan enriquecido que siempre tuvo. Dani Serna, Universo 970. Buenas tardes, profesor, a los futbolistas también, a Diego y a Tiago. Profesor, decía usted hace un rato en una de las consultas que es consciente del grupo que le tocó, que es uno de los grupos más difíciles. Ahora, me pregunto, o sea, la pregunta es si de alguna manera le sorprendió la elección de tener a Brasil y Argentina en el mismo grupo. La primera vez, como ya lo dijo usted, que se da en eso, y puede complicar un poco, o definitivamente Paraguay está listo para afrontar esta clase de partidos. Yo creo que en cualquier momento del torneo tendrías que enfrentar a Argentina, a Brasil, o al anfitrión, o a las otras selecciones, ¿verdad? ¿Qué cambia? Que le encontrás muy temprano y tenés que sortear primero eso para poder clasificar al hexagonal. Evidentemente hay un riesgo alto porque son selecciones muy fuertes, entendemos eso, pero confiamos muchísimo en lo que tenemos nosotros. Creemos en los chicos, creemos en nuestra idea, en nuestra manera de jugar, nuestra metodología de trabajo. Iremos a enfrentarlo respetando siempre al rival, pero Paraguay imponiendo su juego. Cuando tiene que jugar, tiene que saber jugar, tiene que saber lastimar, y cuando no tiene la pelota tiene que saber defenderse. Es un grupo muy muy difícil, pero confiamos, porque si vamos a ir ya con inseguridades o poniendo excusas en el grupo que estamos, ya vamos a ir perdiendo la posibilidad de clasificar, y eso no queremos darle mucha confianza a ellos. Como dijo Tiago, siempre hablamos y le decimos a ellos que queremos que el fútbol paraguayo crezca, que siga creciendo. Uno se muere muy feliz viendo grandes jugadores hoy de selección mayor, consagrados, y queremos que cada día haya más, ¿verdad? Que haya día más. Julio Enciso, por ejemplo, que es la categoría de estos chicos, también ya está en la mayor, ya está jugando en la Premier. Entonces esas cosas son lo que nosotros pretendemos con ellos, que se destaquen, evidentemente ayudando a Paraguay a clasificar a un mundial. Gracias. Para Diego y para Tiago también. ¿Sintieron que fue como un premio haber estado en esta lista de 23 después de un gran año que tuvieron ambos, haber debutado en Primera División, la medalla de oro en Nodesur? ¿Qué sintieron en ese momento cuando escucharon su nombre de parte del profesor de que estaban en la lista definitiva del Sudamericano?
Sí, claro, la verdad que estábamos muy contentos por estar en la lista y por jugar el sudamericano. Y ¿cómo era? Sí, claro, porque siempre va a ser un orgullo representar a nuestro país y poder clasificar al mundial. Lo mismo que dijo Diego, fue muy sorpresivo, la verdad, pero siempre yo creo que cada jugador busca eso, ¿verdad? Busca estar acá. No hay nada más lindo y más grande que representar a tu país, y sería un orgullo poder llevarlo a lo más alto. Augusto Pisurno, Canal Gen. Buen día a todos, Diego, profe, Thiago, el mayor de los éxitos para este sudamericano, pero quiero ir a futuro, porque está claro que las divisiones formativas, el desarrollo de las divisiones formativas son la clave para el éxito en todas las selecciones. Entonces la pregunta para vos, profe, es ¿cuál pensás que son los 3 aspectos fundamentales para potenciar tanto de parte de la APF como de parte de todos los clubes de primera división para tener un éxito en los próximos años? Te agradezco por la pregunta. Yo soy entrenador y soy paraguayo, y no tuve la posibilidad de jugar una selección juvenil. Sí tuve la suerte de poder competir a nivel de selección mayor. Los procesos tienen muy buen resultado con el tiempo, pero los procesos no se hacen solo en selección, se inician en los clubes. Creo que hoy con el proyecto, con el megaproyecto que presenta la APF con los clubes, apoyando a los clubes, a las divisiones formativas, Paraguay va a tener un resultado diferente, no va a tener un año, pero va a tener un resultado a los 4 o 5 años. Paraguay va a sacar los chicos de categoría 2008, 2009, 2006, 2007, son los chicos que van a absorber ese proyecto. Y ahí va a tener Paraguay, evidentemente, jugadores con mucha riqueza técnica, con mucha fortaleza física, muy bien cuidados en la parte alimenticia, en la parte psicológica, en un trabajo social que yo siempre reclamo, porque Paraguay necesita un trabajo social en clubes también, por la familia. Hay muchos hijos de padres separados, muchos hijos que vienen del interior. Es un trabajo grande. Evidentemente, vos cómo eso sostenés con resultados. Quiero sacarle responsabilidad a mis jugadores. Evidentemente, el grupo nuestro es difícil, pero estos chicos, lo que más quiero, independientemente de clasificar a un mundial, que es nuestro sueño, nuestro objetivo, es que sean ellos sostenidos en sus clubes, porque son la base del fútbol paraguayo. Diego Gómez ya juega en primera división, Thiago también. Hay otros chicos que van a viajar que todavía no jugaron en primera división, pero tranquilamente pueden jugar en primera división, y ahí no es más allá el seleccionador el que le va a llevar a jugar en primera división, sino los clubes, y tienen capacidad, tienen condiciones. Yo debuté muy joven, entonces es la única manera que ellos puedan tener posibilidad de ser o enriquecer a la selección y al fútbol paraguayo. Los clubes hoy van a tener, me parece a mí, un gran apoyo en la formación de los chicos. Se está haciendo ese proyecto muy lindo. Ellos lastimosamente o afortunadamente ya van a estar en otra etapa, Dios quiera, la selección mayor como Diego está, y sueño que sean los otros chicos. Pero es una linda pregunta y es una respuesta que me parece que tenemos que compartir todo con los clubes, sobre todas las cosas, no solamente con la APF, porque la APF sí le está brindando a los clubes esa posibilidad, donde sí le demos mucha importancia a las formativas, porque la única manera que Paraguay pueda tener cada día mayores jugadores y de mejor calidad, que podamos tener mayores jugadores jugando fuera del país, que sean rápidamente vendidos. Entonces eso va a jerarquizar mucho, no en un año, evidentemente en un año es muy difícil, pero sí a partir del segundo o tercer año ellos van a tener eso. No hablo de nosotros como selección, hablo del proyecto en los clubes, de poder sostener a los chicos y ser formado de una manera diferente para poder llegar a primera. Erwin Velázquez, Radio La Deportiva. Profe Aldo, buenas tardes, aquí. Sí, hola. Habló mucho de la presión y de la ansiedad también que hay en esta selección sub-20. ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo hacen los grupos para sacarle esa presión a los jugadores? Y consultarle también si tiene algún psicólogo deportivo que acompañe a los jugadores. Como recién dije, les saco a ellos esa responsabilidad. Yo quiero que ellos jueguen con mucha responsabilidad de ser jugadores de fútbol, pero no con una presión ni con una ansiedad, porque mi objetivo, independientemente de lo que nosotros queremos, es que ellos sean jugadores de selección absoluta, que hoy sean jugadores de primera división consolidados, que sean el futuro del fútbol paraguayo a nivel internacional, no solamente nacional. Hace que nosotros como cuerpo técnico absorbamos eso. Nosotros queremos que ellos entren a jugar de igual a igual a las otras selecciones.
respetando evidentemente hay una diferencia en la formación en las otras selecciones, tenemos selecciones muy fuertes enfrente, pero si nosotros vamos a entrar a tener ya ese temor o ese miedo, ya no nos va a ir bien. Entonces ellos tienen que dedicarse a jugar responsablemente evidentemente, pero confiando en su condición y en nuestra idea. Siempre les digo, lo que fuera a pasar, nos pasó en un partido que Paraguay jugó muy bien y perdió en un amistoso. Y a veces jugamos mal y ganamos y le decían, no, eso no es la manera. Ellos me miran así diciendo, profe, pero ganamos. Sí, ganamos, pero así no van a crecer futbolísticamente para el futuro. Y un partido hemos perdido y nos perdimos bien, pero yo salí y les felicité a todos porque entraron a jugar y no respetaron al rival. Entraron y jugaron. Generamos 9 ocasiones de gol, convertimos 2 goles nada más y nos convirtieron 4. Y nos llegaron 6 veces. Pero Paraguay propuso. Ellos son jóvenes, tienen que crecer, tienen que mejorar. Evidentemente, de esa manera ellos van a tener mucha seguridad en la confianza que se tiene a la hora de darle una idea de juego en la cual ellos respetan, que no es fácil porque los microciclos eran cortos y ellos absorbieron de una manera muy buena, evidentemente también con la ayuda de los coordinadores, los entrenadores de los clubes. Agradecemos al profesor Aldo Bobadilla y a los futbolistas Diego Gómez y Thiago Servín. Así culminó la conferencia de prensa de la Selección Nacional Sub-20, del técnico, del coordinador general Aldo Bobadilla, Diego Gómez, futbolista de Libertad, volante de la Selección Nacional, y del zaguero central de Guaraní. Hablamos de Thiago Servín aquí en Ipané, preparándose la Selección Nacional Sub-20 para el Sudamericano que se va a jugar en tierras colombianas, Ariel. Bien, ¿tenés idea cuándo ya estaría viajando la selección, Johnny? Vamos a consultar esos datos sobre esa situación, mi querido Ariel, sobre esos datos, el viaje, ya el grupo está, los convocados, 23 de 29, quedaron 23 futbolistas de la selección nacional, cuando se están retirando Diego Gómez, repito, de Libertad, y Thiago Servín, que sorprendió realmente la soltura, el manejo que tuvo en esta conferencia de prensa el futbolista Thiago Servín, que se está retirando en este momento. Apareció por aquí Diego Barreto, el gerente de la selección paraguaya sub-20. A ver, permítame un ratito. Ahí está Tilio Cabral. Don Tilio, brevemente, por favor, ¿la selección cuándo está viajando a Colombia? El 16 a las 2 de la mañana estaremos rumbo a Colombia. Ese ya está totalmente confirmado. Sí, ya está totalmente confirmado. ¿Va directamente a la ciudad de donde va a jugar la selección nacional? Vamos por Panamá y luego a Cali. Exactamente. ¿Quiénes van a acompañar a esta delegación, aparte de usted como encargado de la selección sub-20? Bueno, como dirigente voy a ser, por el momento, el único. ¿El presidente de delegación? Presidente de delegación, ¿verdad? Yo creo que días antes del primer partido sí que lo vamos a tener, creo que compañeros dirigentes también que van a hacer su presente para acompañar. Imagino que el presidente estará por allí también en algún momento. Sí, por supuesto, el presidente va a acompañar esto, porque este es el sueño que estamos esperando. Y con su presencia siempre va a dar algo más al grupo. Muchas gracias. Gracias. El señor Tilio Cabral, de esta manera el presidente de la delegación. Entonces, el 16 de enero el viaje colectivo a la ciudad colombiana de Cali. Bueno, y 2 de la mañana, Johnny. Tempranísimo. Sí. Tempranísimo. Así como vi. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Bien, 12:28 minutos. En cuanto a pausa, ¿cómo estamos en cuanto a tanda, Quique? Todavía no. Todavía ninguno, no. Tenemos que cumplir con las empresas que respaldan ya desde hace un buen tiempo esta misión del Cardinal Deportivo. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 19 de enero al 12 de febrero. Pasamos a la ronda de preguntas.
previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos u pizza, juega con todo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974 530.000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bien, vamos a retornar 12:31. Fabio, me interesa el tema porque ha de ser el único exacampeonato en la historia, ¿verdad? Que un equipo paraguayo haya ganado esa cantidad de títulos de forma corrida, consecutiva, porque no estamos hablando que ganó uno en el año, no sé, 40 y después en el 45, después en el 2000. No, de forma consecutiva. Olimpia gana el campeonato un día como hoy, 6 de enero, Día de Reyes, del año 1983. ¿Por qué? Hilo. 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983. ¿Vos sabés lo que eso es, Fabio? 6 años que Olimpia monopolice el título, claro, los campeonatos en Paraguay, porque, atención, que en esa época los otros equipos tenían la revancha en un año recién, no como ahora. Cada 6 meses rápidamente vos perdés el campeonato, un campeonato y podés reivindicarte en el próximo. Pero ¿cómo habrá sido ese momento, Fabio, que 6 campeonatos de forma corrida? 6 años Olimpia ganó el campeonato. La historia habla también de que Olimpia en ese momento, cuando se consagra campeón en el 84, superaba su propio récord de un pentacampeonato, que lo logró en la década del 50, casi ya a finales del 60, donde ganó 5 títulos consecutivos Olimpia. Y lo que decíamos con respecto a aquella final con Luqueño, inclusive me pasaban datos de que vos sabés que en la última jugada del partido tenía para marcar Rolando Chilaver el gol. Esa es la jugada. Y si marcaba Chilaver Rolando era... Y era sobre la hora gol de Luqueño y salía campeón Luqueño. Y jugaban Chilaver, José Luis y Rolando. Tengo aquí los datos del probable equipo de Olimpia en aquella ocasión. Ever Almeida, Vicente Escalante, Juan Anastasio Caballero, Rogelio Delgado y Roberto Krauseman. ¿Te acuerdas de Krauseman? Jorge Wash, Gustavo Benítez, Hugo Ricardo Talavera, el Rafa Bobadilla, Osvaldo Pangracio y Eduardo Ortiz. Ingresaron los cambios en aquella época: Claudelino Dávalos y Osvaldo Aquino. Técnico Sergio Marcarian, 1983. Luqueño, José Luis Chilaver en el arco, Edgar Morales, Hugo Benítez Isasi, César Zavala, César Zavala, ya fallecido, y Juan Ortiz. Rolando Chilaver, Adolfo Vera, este era un buen volante central, y Aristides Saldívar, Nicolás Azuaga, Milciades Morel jugaba en Luqueño en aquella época, el Tanque Morel, y Cipriano Romero, el hermano de Julio César. Toño. El Toño Romero. En aquella época seguro Julio estaba en... Vamos a habilitar los teléfonos y también audio WhatsApp. Y Jorge Jara ingresó, fue el único cambio que hizo Luqueño, dirigido por un legendario y recordado también hombre de fútbol de Luque, Silvio Parodi. ¿Sabes qué vamos a pedirle a nuestro
compañero de archivo de ABC que nos envíe. Rapidísimo va a encontrar. Vos sabés que dice, veo acá los ingresantes, o en todo caso pagantes en aquella época, defensores del Chaco, Ariel. Sí. 46.891 pagantes. Sí. Casi 47.000 personas en el defensor, ¿eh? 47.000. Sí, casi. No, qué locura. Voy a pedir el archivo del 7 de enero de 1983, porque el diario recién fue clausurado en el 84. Todavía no estaba clausurado. No estaba todavía. 7 de enero 1984, para las repercusiones de aquel partido. Bueno, no sé si tengo el número de nuestro amigo, nuestro compañero Guillermo. Guille está de vacaciones y no va a haber gente en archivo, ¿verdad? Wilson, ¿y será que puede ser que nos atienda Rogelio Delgado, por ejemplo? ¿O quién dijiste? ¿Alguien que pueda ser accesible, que jugó el partido? Guas, no sé. Por ahí puede ser Guas, Gustavo Benítez, hace rato que no se identifica. Talavera, Guas, Pangracio, Ortiz, Rafa Bobadilla, Osvaldo Aquino. Rafa Bobadilla nos va a atender sí o sí. Pero Rogelio, si por ahí nos atiende, mejor, ¿verdad? Rogelio fue un referente, campeón de América con el Olimpia del 79, Rogelio Delgado. Y voy a habilitar los teléfonos y voy a habilitar el audio. Sí va a ser, digamos, para un público. Vamos a seleccionar el público, vamos a discriminar en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Lógicamente, los más jovencitos, bueno, yo tenía, no sé, 1 o 2 años, un año cuando eso, vos también seguramente, Fabio, o sea, claro, no vivimos esa época, y ya los más grandecitos, entiéndase bien. Los nacidos los nacidos a partir de 1975, 75 puede ser todavía, ya sí. Con 8 años ya poder recordar. Sí. Y para lo más grande, claro. Que por supuesto vivieron la época, seguramente algunos estuvieron en la cancha, formaron parte de esos 47.000 olimpistas que vivieron aquel exacampeonato de 1984, bueno, temporada del 83, y que algunos seguramente le escuchaban a Carlos Gómez, a otro colega, vivieron de distintas maneras. Vamos a habilitar nuestro número, Fabio. ¿Tenés a mano el número? Sí, 4151-730, 4151-731, los números telefónicos de la radio. Bueno, dice, hola amigo, Miliceas Morel, es mi valle, está muy mal ahora, dice. Sí, seguro, una pena. Y me envían el número de Vicente Escalante. Mira. Gracias. Él formó parte del equipo. Estaba en el equipo, dice Vicente Escalante. Muchas gracias a los oyentes. Interesa el tema, Fabio, ¿verdad? Interesa porque... Sí, más que nada para recordar un poco, ¿verdad? 3 liguillas, ¿no? Pero primero que todo el hecho, ¿no? Un exacampeonato a un equipo que gana los campeonatos del 78, 79, 80, 81, 82, 83. Hola, buenas tardes. Se cortó. Se fue. Pero tenés que... Mira lo que te voy a decir, Ariel, y te lo digo así rápidamente al aire. Sí. Tengo que preparar un bloque de cerro después de esto. Por supuesto que sí. Por supuesto. El tema también... No se revista. Este es el momento para recordar eso, ¿verdad? Pero... El tema es que el hincha también sabe que no hay información en Cerro Porteño. No hay información. Una consulta. Ya hemos recibido a los oyentes. ¿Qué pasó o qué va a pasar en todo caso el amistoso Guaraní Olimpia? Porque hay un partido amistoso anunciado por un equipo boliviano contra Olimpia el próximo 20 de enero. Estamos en línea con... Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Quién habla? Rubén te habla. Yo estuve en ese partido. Rubén, ¿de dónde llamas? De San Lorenzo. ¿Cuántos años tenés? 61. 61. Bueno, ¿estuviste en el partido? Yo estuve en ese partido. Fue impresionante. Te quiero hacer una pequeña corrección. En realidad no eran 47.000 olimpistas. Había la mitad del estadio por ahí de Luque. Bien. Realmente fue una cosa increíble. Había gente en los pasillos. Fue una gran fiesta y Olimpia se consagró exacampeón. Recuerdo bien que uno de los goles fue no recuerdo si fue de Rafael Bobadilla o de Gustavo Benítez. Gustavo Benítez, me dice Caballo. Sí, a raíz de una mala salida de José Luis Chilaver, que agarró la pelota fuera del área. Y ahí le cobraron falta técnica y de esa jugada vino un golazo y después el segundo creo que fue de Pangracio. De Osvaldo Pangracio. Bueno, y hubo paridad 3 veces. O sea, que se jugaron 3 liguillas. 3 liguillas. La primera liguilla, creo que, si no estoy acordado, el primer partido Libertad le gana a Olimpia. El segundo partido Olimpia le gana a Luque.
y el tercero, si Libertad le ganaba a Luque, Libertad era campeón, y Luque le gana a Libertad y ahí igualan en puntaje. Y para la segunda liguilla ya llegaron en igualdad de condiciones Luqueño Olimpia, y el que ganaba ese partido era el campeón. Y pasamos un susto al final también, porque Rolando Chilaver tuvo una media volea que no le salió tan bien y erró el arco, y ahí, o si no, creo que, si no estoy acordado, creo que ese partido iba a terminar empatado y se iba a definir en penales, una cosa así, pero fue una fiesta extraordinaria y realmente son experiencias muy lindas para vivirla. El partido, según los datos, terminó en alargue, porque en tiempo normal terminó el partido igualado, y la última jugada en tiempo normal es la que desperdicia Rolando, que estabas hablando. Ah, sí, perfecto. Y bueno, el tiempo también ya me juega mal en la memoria, pero... No, vos sabés que son datos espectaculares. Te felicito porque cómo nos estás ilustrando todo lo que viviste en carne propia estando ahí en la cancha. Y con la época, con aquella época, ¿no? Y recuerdo que en ese mismo año 84, Olimpia podía haber salido heptacampeón. Y en la penúltima fecha se encuentran Cerro Guaraní. Y Cerro le estaba ganando 2-0 a Guaraní. Y el recordado Julio del Puerto era el comentarista en aquella época. Y al terminar el partido, Guaraní le iguala 2-2 a Cerro. Y llegan en igualdad de puntaje con Olimpia en la última fecha. Y Olimpia le estaba ganando a Guaraní 2-0. Y Julio del Puerto dice, bueno, Olimpia no es Cerro, difícilmente Guaraní le empate a Olimpia. Y resultó tan mal el comentario porque al final el partido terminó 4-2 para Guaraní. Y fue una noche en que recuerdo bien que hubo un eclipse de luna. Y al final el Guaraní creo que estaba en Eulalio Mora. Sí. Villalba, Javier Villalba. El segundo tiempo de Guaraní fue un baile, lamentablemente para nosotros. Y bueno, Olimpia perdió 4-2 y quedó eliminado de la Libertadores porque Guaraní fue campeón, Cerro fue segundo y Olimpia quedó fuera, pudiendo haber sido heptacampeón. Muy bien. Señor, muchísimas gracias por los datos, muy buena memoria. Gracias, Rubén. Un placer, sigo escuchando, gracias. Hasta luego. Dice un oyente, yo escuché ese partido con mi papá en una radio Chipaguazú, debajo de la Parralera. Dice, Carlos Alberto Gómez era el relator y Julio del Puerto el comentarista. Desde Acay, Costa Báez, Cagüí, dice este oyente. Entramos a hurgar la historia. El exacampeonato, un día como hoy Olimpia se consagraba exacampeón, año 1984, pero correspondía al campeonato del 83. 83, efectivamente. Buenas tardes, los escucho desde San José, Costa Rica. Acá en el año 72, 73, 74, 75, 76, 77 el Deportivo Saprissa salió también exacampeón nacional. Saprissa es el actual campeón nacional con 37 títulos. Atentamente, Carlos González. Gracias, Carlos, paraguayo que reside en Costa Rica. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Miguel Leguizamón te saluda. Bueno, Miguel, contanos, ¿qué te acordás del exacampeonato de Olimpia de un día como hoy, año 1984? Y bueno, primero me emociona que se acuerden de eso. Lo segundo, fui parte viviente porque fui uno de los integrantes de la Batucada 79, Comité Central Benicio Ferreira. Antes que se meta a todo este tema de Ultrasur y compañía, todas las cosas que me hicieron mal. Sí. Éramos un grupo de jóvenes que nos íbamos a la cancha, los días de los partidos no trabajábamos, nos dedicamos solamente a nuestro club, no mendigábamos, éramos hinchas de verdad, y seguía la gente de Cerro, así era la cosa antes, no nos peleábamos entre paraguayos, éramos todos futboleros. Y lo que está contando ahora es una anécdota tan linda porque en el 84 se ganó ese campeonato y hay que acordarse que en el 84 salió campeón Guaraní y Chilaver supuestamente estuvo en ese equipo de Guaraní. Siempre digo que salió campeón con Guaraní, pero nunca salió campeón acá en Paraguay. Siempre fue vice. Él fue vice y solamente se fue a jugar. Su hermano Rolando sí fue campeón con Guaraní. Y mira, te felicito por
por el recordatorio y por valorar lo que es de verdad. Un hexacampeonato de antes era costoso en todo sentido. Hoy día puedes salir campeón, hexacampeón en 3 años, fácilmente. Así que les sigo escuchando y salud para todos los olimpistas que vivimos aquella memorable hazaña del hexacampeonato. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Miguel. Estuve en ese partido contra Luque. Los Chilaver tuvieron muchos problemas en su valle, dice después de ese partido. Roberto Hernandarias. Lo que pasa que, como siempre ocurre en este tipo de partidos así, estábamos hablando de una jugada que le consagraba campeón a Luqueño, la última jugada. Y desgraciadamente para Rolando Chilaver, que era un extraordinario definidor, un muy buen volante creador de la época, no definió bien. Entonces se especuló que es normal, ¿verdad? Se piensa mal. Se piensa mal muchas veces en ese tipo de cosas. Lamentablemente para él no fue, y también para Luqueño, ¿verdad? Que aguardaba con ansias poder ganar otra vez un título de campeón. Y según cuentan, por supuesto, en cuanto a las crónicas de aquella época, que sí, que el primer gol se produjo por una falla técnica de José Luis Chilaver, que salió fuera del área y tocó con la mano el balón, y vino el gol de Gustavo Benítez ya en tiempo suplementario de aquel partido. Lamentablemente no podemos contar con Gerardo Figueiredo, que está gozando de sus merecidas vacaciones, pero él seguro ha de recordar también aquella ocasión. Buenas tardes, estuve en el 84 cuando Guaraní ganó 4-2 a Olimpia, dice un señor. 2 goles de Eulalio Mora. Arnaldo de Itagua. Buenas tardes, oyente. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? ¿Quién habla? César Lecarno, yo quiero comentar a un oyente de usted todos los días. Sí. Tengo 63 años. Yo estuve en ese partido, los 2 partidos. Estuve con Guaraní también. Sí. Y Chilaver erró esa jugada porque ya estaba vendido a Olimpia. Así mismo es. Directo. Por eso tenía problemas en Luque. Yo soy elenquista. Y ya compró Olimpia la pase de Chilaver. Y arco libre erró. Arco libre. Eso es que te puedo decir. Era gran partido. Y después él ni no puede llegar más en Luque. Así mismo era. Eso es la realidad. Poder entrarle a los luqueños. Y también Guaraní, Olimpia. El famoso Eduardo Ortiz a los 47 minutos le chuleó a 4 jugadores. Le dejó a Julián Coronel, seguro te vas a acordar, arquero. Sí. Le pasó a él, le pasó la pelota abajo. Y ahí agarró otra vez Eduardo Ortiz, arco libre, no hay nada, no hay ningún bal, se quedó todo lo de acá. Y también el arquero está tirado en el suelo y él tiró afuera. Ese era 3-0. Y después Guaraní entró con Galarza, Jiménez, Villalba, Julio César Cáceres, el famoso Chetina, el otro lado está, y le hizo un baile a Olimpia. Eso es la realidad. Yo estuve en ese partido. El famoso era presidente, el famoso Tani Domínguez, así mismo era. Y Eulalio Mora entró en el segundo tiempo. Había un Ferreira, un Meneludo era que juega, no es el otro Ferreira, ese jugó también, pero ese Ferreira entró de suplente, no me acuerdo cómo es el nombre, ya hace rato ya, pero yo estuve en ese partido. Yo era uno de los, me voy todos los domingos en la cancha. ¿Te fuiste? Soy fanático de Olimpia, no niego, y no, me voy también muchas veces a ver a Guaraní, ese tiempo jugaba bien también, tenía muy buenos jugadores, y Galaza era un porque maneja el fútbol. No señor, le agradezco mucho, gracias por su aporte. Tengo otro oyente en línea, ¿sí? Listo, gracias, mi amigazo, mi abrazo para vos. Yo siempre soy uno de los grandes hincha de vos. Muchas gracias. Voy a seguir escuchando. Jalelito, muy amable, muy amable. Tenemos que hacer una pequeña pausa para cumplir. Venimos de vuelta con los oyentes en breve. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Necesitas empeñar algo para obtener dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, Argor Empeños te envía flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y
ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los mejores precios del mercado en Inverfin y adquirí tu aire Fama de 12.000 BTU en 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Disfruta todo el verano gracias a la tecnología Turbo Cool de enfriamiento rápido, bajo consumo y con 3 años de garantía en resistencia y durabilidad. Visita tu sucursal de Inverfin en todo el país o ingresa a www.inverfin.com.py. También nos encontrás en las redes como @Inverfin. Fama, es posible vivir mejor. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bien, seguimos recibiendo a los oyentes que también participan a través del WhatsApp respecto a lo que fue aquella época del exacampeonato de la Olimpia que se había dado un día como hoy, 6 de enero, Día de Reyes, pero del año 1984. La gente se comunica con nosotros y abrimos el teléfono también para que haya contacto a través de esa vía igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, señor. ¿Quién habla? Mi nombre es José Lescano. José, ¿cuántos años tenés? 60. 60. ¿Estuviste en aquella noche del Defensores? Pero claro que sí. Yo le seguía al Olimpia porque nuestro líder de hinchada era Virgilio Díaz de Bedoya, hoy día ya fallecido. Éramos una familia en Sur, la gradería Sur. Y la gente iba en familia, con su señora, con sus hijos, porque era todo. El fútbol era una diversión sana. Después cuando vino Vigo como jefe de hinchada de Olimpia, cuando Virgilio ya se retiró por su edad, ahí comenzaron las degeneraciones, las desviaciones. Y te quiero hacer un comentario en la final del 79. Okay. Que nunca me voy a olvidar que don Heraclio Sampirópolo no papel picado. Él tenía su imprenta pegadito al Colegio Presidente Franco sobre Independencia Nacional. Y siendo él un cerrista fanático acérrimo, abrió la puerta de su depósito y nos dio todos los papeles que estaban ahí. Eso, por ejemplo, nunca más se repitió. Sí. Me emociona porque tuvo un comportamiento de caballero, no de cerrista. Dijo, Olimpia es Paraguay, hoy Olimpia es Paraguay. Sí. Y el estadio Defensores del Chaco se llenó de papel picado, y cuando entró Olimpia esa noche, el gramado se llenó de papel picado. Fue impresionante, ¿verdad? Y ustedes no le vieron jugar a Rafael Bobadilla, pero este muchacho, hermano de Gustavo Bobadilla, que era arquero, sí. Y este muchacho se cuidaba un poquitito. Sí. Messi, Pelé, Neymar, Moñé y vaina, ¿ves? Era un genio. Salonista que dominaba la pelota de pe a pa. Lastimosamente le gustaba empinar mucho nomás al codo, y tenía una barra ahí en el club real, que en Villamorra, que sí. Le debió de su camino de atleta. Sí. Pero era un malabarista con la pelota, un malabarista. Eso nomás quería señalar, y le agradezco por el espacio y le sigo escuchando. Muchísimas gracias, señor, por su aporte, por contar la experiencia que vivió en aquella época. 12:54. ¿Tenemos más gente del otro lado del teléfono? En el WhatsApp dice
yo soy luqueño, cuando eso yo era el representante de Adolfo Vera. Porque te dije, Adolfo Vera, volante central, que después recorrió varios equipos también, jugó, creo que también llegó a jugar en Olimpia. Lo recuerdo. Y es dice el que escribe, que es el abuelo de Diego Fernández. Mira, Diego Fernández. Sí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señor. Muy bien, ¿quién habla? Francisco, le queda acá de San Lorenzo. Hola, don Francisco, ¿cómo estás? Bien nomás, señor. Dos preguntas no le quiero hacer. Sí, señor. El equipo de Olimpia no había ni un extranjero. Ustedes pasaron el equipo y ni un extranjero había en ese tiempo en Olimpia, ¿verdad? Ni un extranjero. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces jugó Osvaldo Aquino? ¿Cuántas veces salió campeón con Olimpia? Porque Olimpia salió en el 78, 79, 80, hasta 83, ¿verdad? Sí. Y quiero saber nomás, Osvaldo Aquino es mi vecino, pues. Y quiero saber cuántas veces salió con Olimpia campeón. Eso nomás, esas dos preguntas nomás, señor. Bueno, Francisco, vamos a averiguarlo, ¿sí? Gracias, señor. Muchas gracias, muy amable. La gente de más experiencia, la gente de más experiencia por una cuestión de generación, ¿verdad? Que vivió esa época. Cerramos porque, por suerte, tenemos oyentes que en 3 llamadas ya nos pintaron totalmente el panorama. Desde la previa, lo que fue el partido, y cierto, las añoranzas de un oyente también que hablaba de lo que era la pasión por el fútbol y no precisamente por las rivalidades y compañía. Era otro tipo de sociedad, una sociedad sana. Diferente. El fútbol se veía como una unión, como una diversión de los vecinos, una diversión, una unión de los vecinos, de la sociedad. Totalmente. Y se sabía perder y ganar. No se mezclaba con la violencia, la muerte, la droga, que realmente perjudicaron mucho, que ingresaron a partir principalmente de los 90, cuando se comenzó a copiar todo lo malo del fútbol argentino. Cerramos esto, Fabio Martín. ¿El excampeonato ya está? Yo creo que sí. Sí, porque tenemos que compartir también otros materiales con los oyentes. Tenemos mucho todavía que comentar con respecto a informaciones que van surgiendo permanentemente. Y ya vamos a tener también algunos testimonios de colegas en breve con respecto al trabajo que estaba haciendo Wilson González ahí en producción. Bueno, y tenemos lo de Felipe André de Radio Bandeirante de Goiania, que habló sobre la gestión en Atlético Goianiense, y de Jeremías Werneck, periodista del grupo RBS, sobre su paso por Gremio. Empezamos me parece por Gremio, ¿verdad? Y vamos a escuchar, son audios en donde se puede escuchar claramente a los colegas hablar del desempeño de Churín. Uno de ellos hablándonos de cómo le fue en el Atlético Goianiense y su campaña ahí, y cómo le fue también en su llegada a Gremio, en aquel entonces, para Diego Churín, sobre esta situación que se está viviendo actualmente con él, que Olimpia lo quiere para el torneo 2023, para la temporada 2023. Bien, lo escuchamos primero para ir por parte, para respetar los tiempos, porque primero fue a Gremio, entonces a Jeremías Werneck, periodista del grupo RBS, sobre el paso de Churín por Gremio. Un gran saludo a Ariel y a todos que están escuchando a Radio ABC Cardinal. Un gran saludo a hermanos paraguayos. Un gusto hablar con ustedes otra vez. Sobre lo de Diego Churín en Gremio, hizo 5 goles en poco menos de 50 partidos, 47 partidos más precisamente. Y la verdad que no estuvo bien acá en Porto Alegre. Me recuerdo que tiré la premisa del dato que estaba firmando con Gremio en la mitad de 2020, y en aquel momento Gremio buscaba un delantero muy similar al delantero titular Diego Souza, similar físicamente incluso. Y si ustedes van a buscar en Google imágenes de Diego Souza y Diego Churín, van a entender lo que estoy diciendo y la idea de Gremio en aquel momento. Bueno, firmó, llegó y empezó a jugar a Diego Churín, pero le costó un poco a tener minutos, y bueno, Gremio fue vicecampeón, subcampeón de Copa de Brasil, y ahí llegó la temporada 21, una temporada muy accidentada del club como un todo,
muy problemática al club como un todo, tanto que descendió por tercera vez en la historia a B, Serie B de Brasileirão. Y Diego Churin jugó poco porque tuvo problemas físicos, unas lesiones importantes, y la verdad que el momento no estaba bien en el club. Y ahí llegamos al arranque de 2022, y el 2022 de Churin en Brasil, especialmente en Porto Alegre, les cuento, fue marcado por un acto de indisciplina tras la eliminación de Gremio en Copa de Brasil, en un partido en el interior de São Paulo. Allá la dirigencia tomó la decisión de liberar a Diego Churin, y él firmó por préstamo a Atlético Goianiense. Bueno, en esta suma de 6 meses de 2020, el año de 2021 y otros 4 o 5 meses de 2022, la verdad que jugó muchas veces a Diego Souza, jugó poco a Diego Churin, y con eso faltó secuencia, y algo que se alimentaba sin secuencia no jugaba bien, y no tenía secuencia, y al medio de eso problemas clínicos, y por último un problema disciplinar. Entonces no estuvo bien, claramente no estuvo bien, pero Gremio también no estaba bien como club, como un equipo. Cuando llegó en 2020 ya estaba empezando estos problemas, ahí 2021 lleno de problemas, y 2022 con algunos problemas también. Entonces llegó Churin por acá y no pasó bien, claro. Bueno, espero que con eso ustedes ahí tengan un poquito de idea de cómo fue el pasaje de Diego Churin acá en Porto Alegre. Les dejo una vez más un gran saludo, un gusto hablar con los hermanos de Paraguay, y bendiciones para este año que está empezando. Werneck, periodista del grupo RBS, sobre el paso de Churin por Gremio. Vamos a escucharle ahora a Felipe André de Radio Bandeirantes de Goiânia sobre la gestión del argentino en el Atlético Goianiense. Olá, buenas tardes amigos de Radio ABC Cardinal del Paraguay. Eu sou Felipe André, periodista de Atlético Goianiense acá en Goiânia, en Brasil. Quería agradecerle el convite para hablar un poquito más sobre Diego Churin, jugador que actuó en equipo brasileño en esa temporada. Fue su mejor ano acá en Brasil, levando en consideración también su pasaje pelo Grêmio, equipe gaúcha de acá del Brasil. Fueron 48 partidas con la camisa del Dragón, con 9 gols y 4 asistencias. El jugador que fue considerado muy importante dentro del elenco. Atlético Goianiense acabó siendo relegado para la segunda división, acabó ficando entre los 4 últimos equipos del Campeonato Brasileiro de Serie A. No fue lo mejor trabajo del Atlético dentro del Campeonato Brasileño, pero fue un año muy importante en otras competiciones, en la Copa Sudamericana, donde eliminó el Olimpia, donde eliminó lo propio Nacional de Uruguay, de Luisito Suárez. Llegó hasta una semifinal, consiguió también una buena campaña en la Copa do Brasil, eliminó el rival Goiás en las octavas de final. Llegó hasta las cuartas, pero acabó siendo eliminado, y fue campeón estadual que Churin no participó de la campaña estadual acá en Brasil. Llegó para el campeonato brasileño, fue un hombre importante
principalmente dentro do contexto do elenco, né? Foi nome de liderança, uma persona que llamó a responsabilidade nos momentos difíceis, que não deixou de hablar com a imprensa, que não deixou de botar la cara, como decíamos acá em Brasil. Foi um jogador importante que com certeza deixou saudades com grande parte de los hinchas do Atlético por conta de sua atuação, por conta de sua capacidade e por conta até por conta de seu carisma, né? É um jogador que foi muito bem abraçado acá em Goiânia, pero realmente por conta do descenso, por conta do Atlético ir para a segunda divisão nacional, o Dragão não conseguiu manter o jogador, mas com certeza seria e era um plano do Adson Batista, que é o presidente do Atlético, e eu creio que se Atlético conseguir retornar para a primeira divisão em 2024, Turim seja um nome que agrade ainda o Atlético. O que podemos ver de Turim acá em Goiânia, acá em Atlético Goianiense, foi de um jogador que se dedicava bastante, que treinava bastante, que era um dos exemplos fisicamente, hablando sobre os outros jogadores, muito bem fisicamente acá em Atlético, que se dedicou bastante, que teve algumas dificuldades, perdeu alguns gols, que acabou marcando o início da etapa dele acá em Goiânia, pero terminou muito bem, terminou com 9 gols com a camisa de Atlético, pero realmente não conseguiu permanecer acá em El Dragón. Considero um bom nome realmente, pero levando em consideração do que desempenhou acá em 2022. Então, queria agradecer novamente o convite, queria pedir desculpas por mi portunhol, que não é o melhor, mas espero que tenha conseguido entender a mensagem. Um abraço para todos, um feliz 2023, e caso Diego Turim atue por lá, que realmente seja uma boa passagem do jogador. Um abraço a todos da Rádio ABC Cardinal de Paraguay. También para vos, feliz año. Radio Bandeirantes de Goiânia, sobre lo que hizo Turín, el rendimiento de Diego Turín en Atlético Goianiense. 13:07 minutos. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco sí se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco sí se puede. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 guaraníes desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero
esto nunca fue tan fácil. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Muy bien, 13:09, ya está con nosotros en la mesa también Juan Martín Figueredo. Fabio, pedí espacio para Cerro Porteño, así que mira, es que veníamos de... Tenés 50 minutos, Juan Martín, para contarle todos los detalles con precisión a los hinchas de Cerro Porteño. Claro, y sobre todo viendo la agenda, amistosos, qué es lo que se viene para Cerro, y muchas preguntas a los hinchas. Hoy me cruzaba con un hincha de Cerro, me decía, ya no vamos a fichar a otro jugador, me preguntaban, y yo le decía, no... está así, parece que se va a quedar, creo, ¿verdad? Pero no sé si va a llegar algo más de mercado, ¿verdad? ¿Qué hace vos, Juanma? ¿Cómo hace para informar a la gente de Cerro? Yo creo que la gente de Cerro debe, no sé si resignarse o no esperar un fichaje fuerte, pero que esté atento a lo que pueda llegar a surgir, principalmente a partir de la semana que viene, porque si bien particularmente, y así también entienden los directivos de Cerro Porteño, Cerro tiene un plantel competitivo, un plantel interesante, del medio campo para arriba. Se vio disminuido con la salida de Carlos Rolón y de William Rivero en la zona defensiva, que me parece a mí es la zona donde a lo mejor puede llegar a reforzar, por lo menos con un futbolista. Pero que el hincha de Cerro no espere un Cecilio Domínguez, un eventual retorno de Diego Churín. Por allí en algún lugar también llegué a leer lo de Juan Manuel Iturbe. Ese tipo de futbolistas no van a llegar a Cerro Porteño, al menos para este mercado de pases. No descarto yo, por más que insisten en cuanto a las veces que preguntamos, que Cerro Porteño ya tiene el plantel completo, salvo haya alguna venta de último momento. Yo creo que puede llegar a venir un refuerzo más para Cerro Porteño, pero en la zona defensiva, en la zona principalmente de defensor central. Ayer estuvo muy activa la cuenta de Cerro Porteño en redes sociales. Primeramente, 11:30 puntualmente, daba a conocer la lista de futbolistas que realizan la pretemporada, 32 jugadores, de los cuales 14 son de la cantera del club. Y por la tarde informando sobre el inicio de la concentración en Barrio Obrero. A partir del día de ayer hasta el 14 de enero estarán concentrados los futbolistas allí en la sede de concentración sobre la avenida Novena. Allí van a estar los jugadores trabajando en Barrio Obrero. Algunos días van a ir hasta Ipané. Ya se acabó el tema de la cuestión de la parte dura de la pretemporada en cuanto a lo netamente físico. A partir de ayer empezaron ya los trabajos con pelota, un poco para tratar de intensificar los trabajos. Van a ser combinados físicos con pelota también, ya marcando la cancha, algo que le gusta mucho hacer al cuerpo técnico de Francisco Arce, para sectorizar bien las posiciones y los movimientos, marcar bien allí lo que busca el entrenador para esta temporada 2023. Eso en cuanto a lo deportivo. Repetimos, que el hincha del Cerro no espere a lo mejor una contratación fuerte, rimbombante, que haga mucho ruido, así como la temporada pasada, porque a estas alturas del año pasado estábamos hablando de la llegada de Moreno Martins, la renovación, la compra del pase de Jan, la compra del pase de Robert Pirida Mota, la renovación de Rafael Carrascal, la llegada de Alfio Oviedo, lo de Brian Zamudio. Es decir que esta temporada un poco Cerro va a tratar de sacar el jugo a los futbolistas que llegaron la temporada pasada y tratar así de replicar un mejor campeonato en este 2023. Después hay otro tema del que siempre se habla también y mucho en esta época del año. Los aficionados principalmente de los equipos y también así de Cerro Porteño, porque así lo acostumbró el club, ya están expectantes de lo que puede llegar a ser el modelo, el diseño de la indumentaria 2023 para Cerro Porteño, siempre ya con la marca que lo viste al club desde el 2020. Se acostumbró o le acostumbró al hincha de Cerro Porteño a presentaciones con jugadores, mostrando ya todas las indumentarias para tanto la local como la indumentaria visitante, la tercera equipación.
Y así como están las cosas, según lo que pudimos averiguar, el diseño ya está en camino, está completamente cerrado y están preparando una presentación acorde a lo que viene realizando esta marca desde que viste nuevamente a Cerro Porteño. Todavía el plantel está trabajando con la indumentaria de entrenamiento de la temporada pasada, pero a partir del 15 de enero ya puede haber novedades con relación a la indumentaria nueva de entrenamientos, y a partir de allí estar atentos, porque me dijeron que van a hacer de vuelta una muy buena presentación de las equipaciones para la temporada 2023, así que después del 15 de enero, obviamente antes del inicio del campeonato de apertura, Cerro Porteño hará la presentación de su nueva indumentaria, la indumentaria que viste al Ciclón, la indumentaria Puma, tanto la azulgrana como la visitante, y también una tercera equipación. Van a estar haciendo la presentación a partir del lunes 16 en adelante. Los hinchas de Cerro Porteño deben estar atentos a lo que se viene como nuevo modelo de camiseta para este 2023. El año pasado recuerdo incluso que el propio Francisco Arce había participado de un spot donde mostraba el nuevo modelo de camiseta, donde predominaba el color azul. Este año, el año que pasó, mejor dicho, short y medias de color azul. Habitualmente suelen usar el short blanco y la media blanca, pero habrá que ver qué es lo que se viene. Me dijeron que van a hacer una muy buena presentación, no va a ser en el club, eso sí, ya me adelantaron que no va a ser en el club, así que habrá que estar atentos para ese lanzamiento de la camiseta 2023, Fabio Martín. Bueno, la agenda futbolística de Cerro en cuanto a amistosos, porque eso de alguna u otra manera va a entusiasmar, no digo ilusionar, sino que es para que el hincha vaya observando un poco la idea de juego. La idea de juego ya está, la idea de jugadores que quiere imponer en esta temporada 2023 Chiqui Arce, si ya lo pone de entrada Robert Morales, si va a utilizarlo ya seguida y asiduamente a Fernando Fernández. O sea que para que eso ocurra, el hincha de Cerro tiene que empezar a conocer un poco la agenda de amistosos, Juanma. Sí. ¿Y eso cuándo arranca? Arranca oficialmente el próximo sábado 14 de enero, es decir, que hoy estamos a 8 días, 9 días contando desde hoy, del primer entrenamiento, partido amistoso del Cerro Porteño. El 14, ¿contra? Contra Tacuarú, a las 7 de la mañana en Ipané. Hay que aclarar que los amistosos son a puertas cerradas y tampoco son transmitidos por la televisión. Claro, pero si vamos a tener la base de los equipos, vamos a tener ya un panorama. No vas a ver qué nivel están teniendo los jugadores, pero sí, lo que te digo con respecto a la idea, el hincha va a decir, mira, el profe ya le va a poner a este jugador, le quiere probar a este, pero obviamente no va a insistir con un equipo, va a buscar variantes, va a probar en otro amistoso otro tipo de jugadores seguramente para ir probando a todos. Bueno, el 14, primer partido ante Tacuarembó. Siguiente partido de Cerro en esta agenda de enero. Será el 21 de enero, también a las 7 de la mañana. Este amistoso sí ya va a ser en Barrio Obrero. Yo creo que va a ser en La Ollita, pero vamos a confirmarlo, eso todavía no está confirmado. Va a ser contra Guaireña, un equipo que a Cerro siempre le complica, al menos jugando allí en Barrio Obrero. Va a ser el segundo partido, hasta aquí es el segundo partido amistoso confirmado, lo que no significa que sea el segundo amistoso de Cerro, porque me dijeron ayer, hay un equipo boliviano que va a participar de Copa Sudamericana y está haciendo la pretemporada aquí en nuestro país. Y no se descarta la posibilidad que haya un partido más entre el martes 17 y miércoles 18 de enero. Claro, porque tenés ahí una posibilidad, por eso te decía, porque podés hacer varios amistosos de manera consecutiva, cada 4 días por decirte, y ahí vas probando a otros jugadores también, no precisamente el mismo equipo insistir y desgastar físicamente a un equipo, ahora que obviamente está saliendo una pretemporada. Palma Flor de Bolivia es el equipo que está haciendo aquí la pretemporada y que está viendo la posibilidad, tiene la intención de jugar entre el 17 y el 18, están viendo esa posibilidad, si es que hay un espacio y si los tiempos así lo requieren y si aprueba también el propio entrenador, entonces se podría sumar un amistoso más a la agenda de Cerro Porteño. Entonces estamos hablando de 2 amistosos confirmados sí o sí, con 2 equipos locales, el primero Tacuarembó, el sábado 14, y el segundo Guaireña el sábado 21. El segundo Guaireña el ambos sábado partidos 21. Matinales a las 7 de la mañana. El del sábado 14 contra Tacuarembó va a ser en Ipané, en el Parque Azulgrana,
y el segundo sí ya va a ser en Barrio Obrero. Y se puede jugar un partido amistoso internacional en el medio. En el medio entre el 14 y el 21, podría ser martes o miércoles. Martes de esa 17 semana, o miércoles 18. Sí, señor. Ante el equipo del Palma Flor. Palma Flor que reforzó con 2 paraguayos, Ramón Coronel y el arquero Rubén Escobar. Rubén Escobar está ahí. Exactamente. ¿Es el equipo de Evo Morales? Sí. Ese no es. La verdad que no sé. Hay un equipo que lo compró Evo Morales y podría ser ese realmente. Bueno, vamos a aprovechar este momento con Juanma para escucharlo a Fernando Velar, que se fue, que viajó, se fue al Pachuca, no arregló con Cerro, lamentablemente para Cerro. Para el mismo Fernando Velar, que se pierde el Sudamericano Sub-20 producto contrato por 4 temporadas y recordó el gol contra Olimpia. Según él, hasta aquí el mejor gol de su carrera. Claro, Fernando Ovelar entonces, viajando esta mañana al trabajo de los compañeros, de Juanse, en las imágenes de Johnny González, tempranito a la madrugada, estuvieron ahí en el aeropuerto para acompañar la salida de Fernando Ovelar, que fue para fichar por el Pachuca. Hoy está de cumpleaños, Fernando Ovelar justamente. Por las felicidades y bueno, creo que es un paso muy importante en mi carrera y lo voy a tomar de la mejor manera. Voy a aprovechar la oportunidad que tengo y darlo al máximo siempre. Fer, culmina un ciclo aquí en nuestro fútbol, sensaciones después de ejercer reportero. Sí, claro que sí, un ciclo muy bueno y creo que estoy muy agradecido con la gente del club y creo que viene un paso muy importante, así como le dije, y creo aprovecharlo con todo. Pero este nuevo paso es con un contrato de 4 años, es decir, un trabajo planificado a largo plazo con la gente del Pachuca, el equipo mexicano. Sí, así mismo, a un largo plazo y espero hacer bien cuando llegue y cuando toque. ¿Vas para el plantel principal? Sí, así mismo, voy para el plantel principal. ¿Y ya vas con tu familia inicialmente? ¿Cómo se organiza esa cuestión? ¿Vas acompañado? Sí, voy acompañado, voy con mi familia. Sabemos lo que significa el fútbol mexicano. Imagino que tenés muy bien estudiado el equipo del Pachuca. Sí, claro que sí, siempre estaba mirando los partidos y son el último campeón y voy a aportar mi grano de arena y creo que sé que lo voy a hacer muy bien. Se acercaron, se interesaron en vos. ¿Qué fue lo que te convenció para terminar eligiendo el Pachuca ahora que tenés posibilidad de dónde ir a jugar? Y me tocó elegir porque creo que es un club muy importante en el país de ellos y voy también a cumplir mi objetivo, mi sueño que es ir a hacer bien y jugar de la mejor manera. ¿Te costó tomar esta decisión, Fernando? Y en unos momentos sí, porque también quise jugar en Cerro pero muchas cosas también me llegaron a mi cabeza, pensé mejor con mi familia y creo que lo hicimos muy bien. Te despediste en redes sociales, decías inclusive ojalá algún día poder volver a hacerlo, como que queda eso más allá de cómo fue esta salida. Sí, claro que sí, el club es mi amor, como dije, y estoy muy, muy agradecido al club y sé que algún día voy a volver y voy a dar mi grano de arena también en algún momento. ¿El gol más importante se puede decir aquel del clásico, tu primer gol? Sí, claro que sí, el más importante de mi carrera hasta ahora y fue el que más grité y siempre estoy recordando todo eso. ¿Te arrepentís de algo, Fer? No, nunca, nada. Estoy muy, muy agradecido con el club. Si bien lo del sudamericano ahora no se pudo dar, seguramente la selección es un objetivo más adelante para vos. Sí, siempre estoy mirando y voy a estar apoyando ahí para el sudamericano y así poder estar en el mundial. ¿Pudiste hablar con Chiqui? ¿Te dijo algo? ¿Te recomendó algo? ¿El técnico de Cerro? No, la verdad que no hablé nada con él. Sí, así nos saludamos y todo, pero no hablé nada con él. De aquel Fernando Velar hace casi 5 años, con 14, al de hoy, con 19, yendo al fútbol internacional, ¿qué diferencia hay? ¿Qué quizás o en qué haces foco dentro de tu cabeza para poder seguir proyectando tu carrera, Fernando? Y creo que he madurado un poquito más, he pensado mejor las cosas y creo que voy a hacer muy bien mi papel allá. Fernando, ¿en qué puesto el técnico te tiene que utilizar allá? ¿Como extremo, como volante interno, como volante por afuera? No, y la verdad es que el que necesita, yo voy a estar a disposición para dar todo de mí en el grupo. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna.
Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos con los mejores regalos y los mejores precios del país en bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. PlayStation 5 ahora solo 18 cuotas de 569.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La Taiga 110 2G está diseñada para vos. Una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfim. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín al mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. No te olvides, retornando tu botella vacía de Fortín ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. 13:25. Bien, ¿para dónde picamos, Fabio Martín? Guaraní. Fabio, estaba mirando hoy. A ver si te sorprendo. Porque a mí me sorprendió la información, ¿verdad? De alguna manera. ¿Sabes? Bueno, más que nunca el mercado de fichaje en el fútbol paraguayo genera tanto movimiento. No a nivel de los grandes, ¿no? Porque Cerro no mueve. Bueno, Olimpia movió hasta ahora 3, ¿verdad? 4 en realidad, ¿verdad? Libertad que está en silencio, se llamó a silencio en ese aspecto. Pero ¿sabes cuál es el equipo que más cantidad de fichajes hizo en el fútbol paraguayo ahora, Fabio? Yo creo que es Guaireña. ¿Vos sabés que sí? ¿Cuántos fichajes? Rápido, así te digo, al vuelo 14. 17 fichajes. Acá a veces sacan contratapa. Contrataciones de 2023. Y no se consideran retornos. Guaireña, 17. Ameliano, 16. Ameliano, 16 también. Tacuarí, 14. Ok. Estamos en contacto con Regis Márquez y después seguimos con el mercado de fichaje. ¿Cómo estás, Regis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Saludos a todos. Saludos, Regis. ¿Vos llegás a Paraguay ahora o estás en otro lado? No, salí de Rio de Janeiro, estoy acá en São Paulo y a la noche llego a Paraguay. Correcto. Regis, confirmar contigo, ya está cerrada la operación Pollo Recalde a Newell's. Sí, la verdad estoy llegando para arreglar unos detalles, pero ya está todo arreglado y ojalá le vaya bien, ¿no? Uh-huh. No cambió el término, nos hablaste el lunes de 2 años. ¿Cómo? Que no cambió el término, pregunto, porque el lunes nos decías que iba a ser un contrato de 2 años. Sí, un contrato de 2 años. Y bueno, por suerte pudimos finiquitar todo y todavía falta 1 o 2 pequeños detalles que estoy llegando a Paraguay para solucionar y si arreglamos todo, estaremos viajando la semana que viene, ¿no? Uh-huh. ¿En el fútbol argentino con qué moneda paga ahora, Regis? Y paga, yo arreglé, cada empresario hace su contrato, claro, ¿no? Pero yo arreglé bastante bien, la verdad que en dólar mismo. En dólar. ¿Pero el dólar fijo o el fluctuante?
Y prefiero no decir mucho por tema Entiendo. fiscal, todo eso, ¿no? Okay. Pero en dólar. Sí, dólar. En dólar. ¿Va a ganar más Pollo de lo que gana en Olimpia en cuanto a salario? Sí, la verdad se mejoró un poco más. Se mejoró. Muy bien. ¿Y crees que le va a ir bien allí, Regis? Y ojalá que sí, ¿no? Tanto Pollo como la otra negociación que yo hice, Aguilar, ¿no? Son dos jugadores que jamás jugaron en exterior. Y ojalá que pueda ir bien para abrir un mercado para más paraguayos, ¿no? Regis, ayer veíamos una información que subió en las redes sociales un colega brasileño y hablaba de una posibilidad de Pulpito Duarte para Vasco. ¿Vos llegaste a estar detrás de esa posibilidad o no, de la transacción? No. No. Yo no tengo nada que ver. No, te preguntaba nomás porque manejas muy bien el mercado Sí, brasileño. sí, por Brasil. Efectivamente. Sí, pero no. ¿Y qué otra operación vas a hacer, Regis, de tus jugadores? Y ojalá muchas más, ¿no? Recién abrió el mercado brasileño y tenemos hasta marzo para arreglar. Pero ya con Morínigo, Aguilar, ahora Pollo y vamos a hacer otras cosas más, ¿no? Sí. Creo que también llego a Paraguay para finiquitar algunos puntos en Tacuarí y ya liberarme para manejar hasta marzo solamente los jugadores, ¿no? Solamente la empresa de representación. Martín Silva está para fichar por Peñarol. Y siempre fue un deseo de Peñarol, ¿no? Pero todavía no es una propuesta oficial, ¿no? Y él aún no tiene resuelto su futuro, como que está analizando. Sí, la verdad que estamos hablando acá en Brasil también, pero vuelvo a decir, Brasil recién empezó las movidas, ¿no? Ahora sí, algo que molesta un poco son las declaraciones de gente de Libertad, ¿no? Eso sí molesta un poco porque no hablan mucho con la verdad, ¿no? Eso de que ele não aceitou bajar o sueldo, que le ofreceram bajar o sueldo, que escuché que ele está pensando em jubilar-se, ¿no? E todo eso, no sé por qué este señor dice eso, ¿no? O sea que en ningún momento Libertad ofreció una posibilidad de continuidad con nuevos términos en el contrato a Martín Silva. Y tampoco Martín Silva está para jubilarse, si salió la figura en Libertadores. No está para jubilarse. Sí, porque yo escuché una declaración que Martín Silva está pensando en retirarse. Mentira, ¿me entiendes? Y una declaración de esta repercute en muchos lados y la gente cree que es verdad y no sé de dónde este señor sacó eso. Claro, digamos que son expresiones que podrían afectar una próxima negociación por Martín Silva a otro equipo. Sí, que no nombre más el nombre de Martín Silva, ¿me entiendes? O sea, si no le quieren, listo, hace parte, pero que no nombre más porque mucha especulación alrededor. Primero que no aceptó bajar el sueldo y Martín queda como mercenario. Y si hay algo que Martín no tiene, el mercenario siempre fue muy buen profesional. Después sale hablando que está pensando en retiro. Y una expresión de esta, es obvio que se tranca las negociaciones. Entonces yo creo que este señor, si no tiene nada para hablar, que no hable. Bueno, estás refiriéndote a Ditore, el presidente de Libertad. Regis, y el caso Pollo en Paraguay no hubo ninguna... Además no participa de ninguna negociación este señor. ¿Vos con quién cerraste lo de Martín Silva Libertad? No, él cerró derecho y yo manejé todo de Vasco, la parte de Vasco. Sí. Pero sabemos que es Jorge de los Ríos que maneja todo ahí, ¿no? Sí, sabemos perfectamente. Y gran parte del país y no de todo el país. No solamente Libertad. Sí, por eso. Eso. O sea que no tiene luego derecho de opinar. Y para hablar lo que dice, no. Si es para hablar estupideces, que se calle. ¿Te molestó mucho por lo visto, Regis? Porque yo ya te estaba cambiando de pregunta y volviste otra vez. ¿Te molestó mucho lo que dijo Ditore?
Sí, porque son declaraciones que no tiene por qué hacer, más con Martín Silva, que es un tipo súper profesional, ¿me entiendes? Y que no son verdades. ¿Y Martín habló de este tema contigo? ¿Se enojó? Martín no habla mucho, ¿no? Pero estoy seguro que sí, le conozco muy bien. ¿Y con qué intención habrá dicho lo que dijo el presidente de Ettore? Porque ¿qué va a ganar diciendo estas supuestas mentiras? Y no sé si es para estar bien con la hinchada. No, la verdad no sé. No tiene un sentido, ¿me entiendes? No, por eso, porque ¿cuál es el problema? Que digan, no, ya no vamos a contar con él, te agradecemos mucho por el servicio y... Claro. Punto. Bueno, un club que siempre cumplió con Martín Silva, todo que arregló, cumplió. Perfecto. Regis, y de otro jugador, ¿qué cerrarías en los próximos días? Una vez que resuelvas acá la cuestión con yo tengo que irme a Paraguay y mirar punto por punto, pero yo creo o más cercano ahí sería el propio Paiva, ¿no? Pero tenemos que convencerle a Cardona a aceitar alguna negociación, porque está muy firme en que no quiere sacar a Paiva hoy por hoy de Olimpia, ¿no? Y ya venís con Pero yo creo que los dos más cerca de cerrar sería él y el mismo problema que tengo, pero vamos a tratar de arreglar también con el presidente, que es Diego Fernández de Luque. ¿Perdón? Diego Fernández de Luque. ¿De Luque para dónde? ¿Para Olimpia? No. Tenemos algunas conversaciones para exterior. ¿Brasil? Si Olimpia quiere y va a poner plata, también hablamos sin problema. También. Sí, obvio. Sabemos que Olimpia... Regis, ¿preguntó por el Olimpia? ¿Por Diego Fernández? ¿Cómo? Sí, preguntó Olimpia por Diego Fernández. En su momento, sí. ¿En su momento cuándo fue? Hace un mes, pero solamente para sondear nomás para la situación de él, la rescisión, esas cosas. Hay que poner plata, puede ser el tema, ¿no? Pero Olimpia está con mucha plata ahora. Está con plata Olimpia. Regis, y voy a venir con una carpeta, con una propuesta para Paiva, o sea que por Paiva para Olimpia. No, es que Paiva tenemos muchas propuestas de préstamo, ¿no? Siempre con plata, obvio. Y está por llegar una de venta. Si llega hasta de venta, y sí vamos... Una propuesta vamos tratar de convencerle a presidente. Propuesta de venta del pase. Sí, pero estamos aguardando, todavía no tenemos. ¿Y para dónde apuntaría eso? ¿Para Brasil también o Argentina? No puedo decir, porque senão se me tranca, los dirigentes se enojan. Entiendo. En su momento nosotros hablamos. ¿Y sería una propuesta buena que podría convencerle a Olimpia a la venta? Sí. La plata que me quedaron de enviar la propuesta, sí. ¿Y crees que es un momento bueno ya para Paiva también volver a salir de Olimpia? Yo creo que sí, yo creo que es un buen momento para cualquier jugador paraguayo jugar en exterior, ¿no? Si es una gran liga, mejor. Hay que evolucionar los jugadores, hay que mejorar, hay que ganar plata, o sea, es bueno para todos. Sí, estábamos hablando también ayer justamente, Regis, de los jugadores paraguayos y que poca venta se está realizando en este mercado de pases hasta ahora. Y hablamos del caso Pulpito Duarte, por ejemplo, que se estancó. Que no aprovechó el momento para venderlo, ¿no? Porque la verdad que los clubes no forman muchos jugadores y cuando se forman se pide más de lo que vale. Y también está lo otro, Regis, ¿no? Que hay que aprovechar los momentos de la buena oferta. Y claro, pero para eso hay que entender el momento, ¿no? Sí. Sí, porque después no se vende cuando se quiere, es una frase, sino cuando se puede. Te doy un ejemplo, es porque así, cuando los jugadores están muy bien, piden mucho. Y cuando están mal, se libera. Vamos a acordar que Polio Recalde ya tuve propuesta de $2 millones y hoy sale libre, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que falta este timing a muchos dirigentes de Paraguay, ¿no? Que cuando un jugador está bien, pide fortuna. Y cuando está mal, le quiere limpiar. O sea, no hay un... Sí. Se queda sin nada.
Regi, ¿y ese 2 millones de dólares de qué equipo trajiste para Olimpia por el Pollo en aquella oportunidad? ¿La propuesta? Yo tuve una propuesta importante de Vasco en su momento. Creo que de Universidad de Chile. Tuvimos algunas propuestas anteriormente. Entiendo. ¿Y Pollo terminó bien el caso Pollo? ¿Está finiquitado? Con eso no digo que vino, que rechazó fue Cardona. No estoy hablando de Cardona, estoy hablando de Brunute. Un ejemplo de, claro, sí, pero ¿qué pasa, me entiendes? Te preguntaba en general pasa eso, ¿no? Porque si vamos a hablar de Cerro Porteño, en su momento no vendió Fabro por millones y terminó saliendo libre. Sí. En general eso, ¿no? Y sí. Regis, ¿y la relación caso Pollo finiquitaron todo bien? No hay drama con Olimpia. Y yo llego a Paraguay hoy y voy a hablar con Pollo, ¿no? Sí. Tengo que hablar con Pollo y mirar lo que él quiere hacer, pero yo creo que conseguimos un club pronto, yo creo que va a ganar más y yo creo que al menos mi trabajo yo hice, ¿no? Porque me dejaron mal parado también, porque dejaron un jugador como Pollo sin club, que era muy difícil, pero también un jugador que cobraba muy bien y conseguí lo mismo para un jugador que sabíamos que no vino jugando 6 meses continuo. Era una presión muy grande para mí, ¿no? Pero por suerte conseguimos solucionar más uno, ¿no? Às veces solucionamos y às veces no conseguimos, y cuando no conseguimos somos el culpable, ¿no? Hoy está con todo, Regis, le está atendiendo balas para todo, está atendiendo, ¿eh? Le está atendiendo a todo. No, pero es que es verdad, ¿no? O sea, ¿sí? Hay muchos jugadores que no juegan un año y después culpan al empresario de no conseguir algo bueno. Y sí. ¿Y crees que Pollo va a dejar esto así? Ya está listo, él asume que ya terminó el contrato y bueno, ya pensará en el futuro con Newell's. No, vuelvo a decir, tenemos una reunión pendiente con Pollo y yo voy a hacer lo que él me pide. Yo no puedo decir si él quiere demandar, si él cree que puede ganar con la demanda, si él habló con abogado. Yo no puedo convencerle a abrir mano de una plata que es de él. O sea, esa va a ser una decisión unilateral en todo caso del Pollo, ¿no? Claro, pero con mi apoyo. O sea, la decisión que tome Pollo, yo voy a apoyar como hago con todos mis jugadores. Vos sabés, Regi, que el otro día estábamos hablando con el abogado Gerardo Acosta. Y nos contó que cambió ya esa famosa ley Ocampo, que se denomina esa ley, que ya hay inclusive un antecedente, que ya se interpreta ya de otra manera. Ya no pasa tanto por una exclusividad de los clubes que pueden escudarse en esa normativa y cortar de forma unilateral un contrato. Nos decía que a partir del 2021 ya se abrió, mejor dicho, el procedimiento dentro de la APF en la comisión del estatuto del jugador, y que inclusive Gerardo Acosta, defendiendo a un club, perdió un caso similar porque el jugador recurre a la APF. La APF no le da la razón y a partir de ese procedimiento APF se va al TAS y el TAS falló a favor de ese jugador. Sí, David Mendieta contra Libertad. David Mendieta, el chiquito. Sí, contra Libertad ganó con esta misma. Entonces, ya ahí abrió una jurisprudencia y yo sé porque fue compañero de Pollo y fue la primera persona que Pollo preguntó, ¿no? Cómo fue todo. Le preguntó Pollo. ¿Y por algo le preguntó Pollo? ¿Por algo le preguntó el Pollo? Sí, por eso. Pero hay que hablar con abogado, ¿me entendés? Porque por ahí, ejemplo, Pollo ya tiene un club, ya tiene un contrato, entonces por ahí también la justicia puede decir, mire, Pollo, vos ya conseguiste un contrato enseguida, mejor. O si no, puede ser que la justicia diga, no tiene nada que ver este contrato, Olimpia te canceló el contrato y vos tenés derecho a cobrar todo. O sea, es una parte más jurídica que lógico. Normalmente nosotros empresarios usamos
los abogados, ¿no? Yo voy a declarar las cosas que yo sé, que yo estudié, y las cosas que yo no sé, no te puedo asegurar. Ahora, cuando yo digo que yo sé, vos podés estar seguro que yo sé. Tanto es que nunca perdí una demanda. Pero se nota que sabes muy bien también todo sobre lo que pasó con Mendieta, la jurisprudencia, como vos mismo utilizaste un término de especialista en derecho, Regis. Bueno, un datito nuevo que nos estás brindando, mi querido Regis. Fabio Martín, ¿quedó algo pendiente? Sí, Regis. Sí. Cerramos con... Creo que está lo de Paiva, entonces que está ahí pendiente. Y cuidado con lo de Pollo, ¿eh? Cuidado con lo de Pollo. Va a decidir él va a decidir, ¿eh? Sí. Cuidado. Regis, muchas gracias por el tiempo. Nada, saludo a todos. Hasta luego. Bueno, lo de Paiva que va a traer Regis, dice que hay propuesta de préstamo y también propuesta de venta que podría ser beneficiosa para Olimpia. Por un lado. Y ojo con lo del Pollo, porque ese dato que Pollo averiguó, y que fue el caso de David Mendieta contra Libertad, que no quiso socializar Gerardo Acosta. ¿Por qué vos averiguar, Fabio, algo de una situación similar en la cual vos estás involucrado? ¿Por qué vas a averiguar? Claro, y lógicamente, cuando uno... Si vos estás averiguando, ¿es por qué? Está en esa situación, en ese escenario, y porque hay que decir que hay un impacto en el jugador, en el profesional, cuando le cortan un contrato que tenía vigente por muchos años más. Sí. Y uno pregunta, obviamente lo vas a hacer vos también, vas a preguntar cómo es el tema, ¿es tanto así o hay una forma de poder demandar y todo eso? Porque, claro, el jugador quiere protegerse ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Y la lógica es la que hizo, en este caso, el Pollo, ¿verdad? Con un compañero suyo de aquella época que tuvo ese final también en otro momento de procedimiento en la APF, ¿verdad? Sí. Entonces... Pero cuando él dice, sí, yo voy a respetar la decisión, él tomará, procesará y tomará la decisión, y si ya averiguó, Pollo, a mí no me extrañaría. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. A mí no me extrañaría que el Pollo recurra a la Comisión de Estatuto del Jugador, y si rebota el caso, llegue hasta el TAS. No me extrañaría, y más todavía si ya hay una jurisprudencia de similar, es decir, un caso muy similar. Y acá conseguimos el nombre porque el abogado Gerardo Acosta el otro día no nos quiso contar. Fue el caso David Mendieta contra Libertad. Y entonces Gerardo Acosta en aquella oportunidad le defendió a Libertad y perdió el caso. Porque Mendieta lleva a la APF, rebota y se remite la situación al TAS, que falla finalmente, evidentemente a favor de Mendieta. Ya seguimos. Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Puerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales. @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar.
familiar. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño. Tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, tenemos que señalar también que Nacional está oficializando los nombres de refuerzos que está teniendo para la temporada 2023. En el caso de Gustavo Aguilar, uno ya lo sabía, lo había confirmado la directiva, pero le están dando la bienvenida a nivel de redes sociales y aparecen unos nombres nuevos en el equipo tricolor. Lo va a tener al delantero argentino Enzo Trinidad. Es un extremo que puede jugar por izquierda. Tiene actualmente 26 años. Su último club es el Atlanta del fútbol argentino del ascenso. Un jugador que se había iniciado en Banfield. Después pasó por Brown de Adrogué y Tristán Suárez para últimamente estar en Atlanta en Primera B. Y de esta manera llega para jugar por Nacional esta temporada que se viene en el equipo de Pedro Saravia, que de a poco se va rearmando con los jugadores que han llegado. Muy bien. Y lo de Guaireña ya dijiste. Deja completar. Guaireña fichó a 17 jugadores, Ameliano 16, Tacuarí 14, Luqueño 13, Guaraní Nacional 11, un equipo. Resistencia 10, General Caballero de Juan León Mallorquín 9, Trinidense 8, Olimpia 4, Cerro Porteño 1, Libertad 0. No Libertad nada. Y lo de Martín Silva que llamó la atención también, que decía Regis. Se enojó Regis, pero malo, porque viste que yo ya le cambié de tema y volvió otra vez. Es que él venía repitiendo el tema de que a Martín Silva no le habían ofrecido reducir sueldo. Escuché por ahí que estaban diciendo nada, eso no pasó, pero después es como que él se dio cuenta que el mismo presidente de la institución era el que decía que con Martín Silva tenemos que hablar, tenemos una charla pendiente, si se ajusta a nuestro presupuesto. Giovini también llegó a decir. Claro, más Giovini habló el tema presupuesto, ¿verdad? Que se debe ajustar un poco ahí con Martín Silva. Y ahora es como que dijo, sí, llegaron a decir los dirigentes de Libertad y ahora dicen, no, eso no puede ser así. Y lo que más le molestó, dice él, que le quisieron jubilar, en el sentido que ya podía colgar los guantes, supuestamente, Martín Silva. Eso yo no escuché por parte de ningún directivo de Libertad, pero es lo que decía Regis con respecto a la situación de Martín Silva, que tiene una oferta de Peñarol y que también en Brasil seguro, gracias al nombre que se pudo ganar, también puede seguir negociando los Regis Márquez para algún equipo ahí de Brasil en este caso. Bueno, te tengo que contar también a nivel internacional, si por ahí mucha gente pregunta ¿por qué no está jugando Cristiano Ronaldo? Mucha gente pregunta, me suena. Mucha gente. No, porque por ahí sí digo nomás. Porque el Al Nassr Riyadh de Arabia Saudí está jugando un partido a nivel local y está ganando 2-0. ¿Cristiano Ronaldo está jugando el partido? No puede jugar el partido, más allá de que ya fue presentado y todo eso, las documentaciones están al día, pero él trae una sanción del fútbol inglés. Una sanción del fútbol inglés de 2 partidos y por ende debe esperar todavía para poder estar presente en su nuevo equipo Cristiano Ronaldo. Bueno, estamos en contacto con Nacho Odón, se retira del fútbol. Me dice, Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Ariel, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Nacho, ¿te estás yendo del fútbol? Hola. Estoy anunciando de que no voy a jugar más profesionalmente. Sí. Voy a ir a vivir a Argentina, cerca de mi familia, o sea, de mis padres y mi hermano, y bueno, es una decisión que la venía pensando y bueno, hace poquito me decidí y hoy puedo comunicarlo, y más que nada son palabras de agradecimiento que tengo a toda la gente de Paraguay, a todos los clubes que contaron conmigo, a mis compañeros, a los que fueron mis entrenadores,
a todas las personas que trabajaron en el club que me tocó estar, en cada club que me tocó estar, y bueno, a la gente, a ustedes, a los periodistas que estuvieron siempre, y también a todo el país por no solo darme cariño y respeto dentro de una cancha, sino también fuera, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Me hicieron sentir como en mi casa, y bueno, eso es para agradecer, para valorar, y creo que genera un vínculo que no se terminará jamás, yo creo. Nacho, te saluda Fabio. Tuve la oportunidad ya de conocerte cuando llegabas al país. Qué rápido pasó todo, ¿no? Las diferentes fotografías de tu carrera. Estoy repasando, Nacho, y lo lindo que pasaste, ¿no? Y hoy hay que decir adiós para otra faceta ya de lo que tuvo tu carrera como profesional activo, y ahora con este anuncio que estás brindándonos también en tu despedida. Muchas gracias por tu palabra, Fabio. Sí, pasó muy rápido. Me habían dicho que pasa rápido el tiempo, pero bueno, cuando uno es más joven piensa que no pasa así el tiempo, y sí pasó, pero sabes que lo bueno fue de que pude hacer lo que más me gusta en forma profesional en este país, que me abrió las puertas, que me abrió las puertas y que me brindó todo. Tuve una carrera bastante prolongada, no me arrepiento de nada, estoy satisfecho y feliz de haber dado todo lo que tenía y tengo por el fútbol. Siempre me cuidé para poder hacerlo de la mejor manera en cada club que me tocó estar. Y bueno, hoy en día estoy bien físicamente y todo eso, pero creo que es el momento adecuado para cerrar una hermosa carrera. ¿A los cuántos, Nacho? ¿Cómo? ¿A los cuántos años? 40. El mes que viene ya cumplo 41 y vine 20, la verdad, casi 18 años, y la verdad que la pasé muy bien. Obviamente que como en todo orden de la vida hay momentos buenos, momentos malos, parte de la vida, eso pero es. siempre fue haciendo lo que me gusta y procurando siempre dar lo mejor y hacer el bien por sobre todas las cosas. Escucha esto, Nacho. En el mensaje que llega, Nacho Don, una de las personas más correctas que pude conocer, fui su vendedor en una casa de electrodoméstico. El mayor de los éxitos, dice este mensaje para vos, Nacho. Mirá qué bueno, muchas gracias a la persona que lo envió, al igual que a todas las que me están mostrando en este poquito tiempo que... Nacho, escucha esto de dónde viene, escucha esto de dónde viene. Gracias, Nacho, por todo lo que le diste al fútbol paraguayo. Lástima que no pudiste jugar mucho en Cerro, pero siempre serás bien recordado en Barrio Obrero. Saludos. Carlos Rodríguez de Salt Lake City, Estados Unidos. Mirá qué bueno. Gracias, Carlos. Y bueno, es para mí, mirá, se pirimbá, como se dice acá, ¿no? Se piel de gallina que... Decía Borra, se pirimbá. Sepirimba, sí. Sí, me produce eso porque, bueno, uno trata de dar siempre lo mejor y después recibir estas muestras de cariño es como que no las espera, como que uno hace lo que siente porque cree que es lo correcto, es lo mejor, es lo adecuado y bueno, después que por eso te reconozcan o te manden estos mensajes, para mí es emocionante y bueno, y halagador, alentador. Gracias, Nacho, y que sea con éxito la otra faceta que desarrolles a partir de ahora. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un gran año y estaré
estaré pendiente de todo lo que suceda en Paraguay y en el fútbol paraguayo. Mira, te leo un último mensaje. Soy olimpista de corazón, pero siempre el arquero que tomé de referencia fue Nacho, profesional y gran humano. Gracias, Nacho. Qué lindo. Un saludo para esa persona y un gran abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estén bien. Éxito. Chau. Y con esto cerramos, Fabio Martín, 13:58 minutos. Veo que hay fiesta, cumpleaños, globos, piñata, de todo acá. Sí. Bocaditos. Claro, feliz cumpleaños a nuestro compañero Guillermo Domaniski. Muchas felicidades. Que pase muy bien en este día. Ya se viene Guillermo, en instantes. AM730 presentó El Cardinal Deportivo. Masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.